La definición es evidente, 1529 del Código Civil, ¿no? Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este, es decir, el comprador, se obliga a pagar el precio en dinero, ¿no? Acá hay tres elementos muy marcados. Primero, el objetivo de la compraventa es transferir la propiedad, ¿correcto? Luego, por otro lado, tenemos el bien y luego, por otro lado, tenemos el precio, ¿no? Los elementos son el bien y el precio. Los elementos esenciales de la compraventa, entonces, son el bien y el precio. ¿Ok? Respecto a los bienes, acá hay que recordar que va a ser de aplicación a digamos, a este concepto, toda la teoría general de los derechos reales, ¿no? Toda la clasificación, las distintas clasificaciones de los bienes van a poder ser objeto de la compraventa. Bienes registrables, no registrables, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes presentes, bienes futuros, bienes propios, bienes ajenos, bienes fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, determinados, determinables, indeterminados, ciertos, inciertos, eh, públicos, privados, es decir, muchas clasificaciones sobre bienes, ¿de acuerdo? Toda esa teoría general entonces de los derechos reales se va a aplicar al concepto de bien. Sin embargo, fuera de esas tantas clasificaciones que hay, yo me he permitido pues, establecer tres características esenciales. Los bienes deben ser existentes, los bienes deben ser determinables y los bienes deben ser o deben estar en el comercio, ¿correcto? Esto es importante que lo tengamos en cuenta por lo siguiente. Cuando uno adquiere o cuando uno celebra un contrato de compra-venta respecto de un bien que no existe, asume un riesgo enorme. Yo sé que algunos de ustedes incluso están pensando, o de repente ya lo han hecho, adquirir un bien en planos, ¿no es cierto? Claramente cuando uno es joven o ya tiene familia, quiere adquirir un inmueble. Y a veces la diferencia entre un bien que ya existe y un bien que está en planos, más o menos, radica entre el 10, 15 hasta el 20% del valor del bien. Es decir, si el bien vale cuando existe $100,000, en planos tú puedes encontrar ese mismo bien, mismas características, misma zonificación, 80,000, $85,000. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero importante en esa diferencia. Entonces, muchas personas arriesgan porque es un riesgo. Porque una cosa es que exista la caseta de la constructora y claramente pues en las casetas siempre te van a dar, incluso un departamento ya está ahí que es el que te van a mostrar. Pero uno no sabe realmente si ese bien va a llegar a existir. Y entonces el riesgo que uno asume se va a ver representado en esa diferencia de precio entre un bien que ya existe y un bien que está en planos. Entonces, para no caer, digamos, en un supuesto de fraude, uno tiene que hacer un due diligence respecto de la empresa inmobiliaria con la que quiere contratar. Tres ideas muy fundamentales que tomen nota sobre esto. Verifiquen si esa empresa inmobiliaria tiene denuncias o tiene reclamos en Indecopi. Eso es esencial, ¿no? Porque Indecopi es, digamos, el ente que puede canalizar esos reclamos que tienen muchas personas cuando compran este tipo de bienes. Entonces, Indecopi es esencial. Segundo, pregunten e indaguen el terreno sobre el cual se va a construir el proyecto, se está construyendo el proyecto, a quién le pertenece, porque eso le debe pertenecer a alguien, tiene que pertenecerle a alguien. ¿No? Entonces, averigüen a quién le pertenece ese bien, ese suelo. Y tercero, indaguen cuál es el estado de los trámites ante la municipalidad para poder ejecutar esa obra. Porque a veces ya tienes el terreno, tienes la caseta, tienes todo, y cuando tú vas a la municipalidad a averiguar este asunto, la municipalidad te dice, oye, no tenemos ninguna solicitud, ningún pedido de inicio de obra de nadie, y esa empresa que tiene ese nombre tampoco lo tenemos. ¿No? Ahora, también hay que considerar, por ejemplo, cuántos proyectos ya tiene esa empresa. Ahora mismo, por ejemplo, hay una empresa, que no voy a decir su nombre, su color distintivo es el azul, tiene 15 proyectos en trámite, 15 proyectos inmobiliarios en trámite solamente en Lima. Y hay otras empresas que, por ejemplo, es su primer proyecto. Entonces, ¿con quién vas a contratar? ¿Con alguien que ya tiene pues, un recorrido en el mercado importante o con una empresa nueva? Porque, ojo, amigos, cuando uno celebra estos contratos con estas empresas, las empresas pueden quebrar y pueden desaparecer. Y si tú ya has desembolsado, por ejemplo, el monto porque te has endeudado con el banco y has tenido, digamos, esa mala fortuna de escoger una empresa que no corresponde, la empresa desapareció y luego tú a quién le vas a reclamar. Vas a tener un gran problema ahí, no solamente con esa empresa, sino también con el banco, porque tú vas a tener que seguir pagándole al banco. Entonces, ese due diligence es muy importante que ustedes lo tengan
¿de acuerdo? Lo tengan pauteado, lo tengan siempre analizado, ¿correcto? Y mucho cuidado con los contratos que firman también, porque normalmente se tienen dos contratos, dos actos que se firman. Primero hay un contrato que dicen, vamos a separar el inmueble. Y ese contrato lo único que hace es reflejar que tú has dejado, por ejemplo, $1.000 te pide. Con $1.000 ya puedes separar tu departamento, el sueño de la casa propia ya. Soltaste tus $1.000. Pero ese documento que te hacen firmar para que tú puedas separar, entre comillas, en muchos casos no tiene las cláusulas, digamos, emparejadas, porque dice, oye, si tú en tantos días no consigues pagarme el precio íntegro, pierdes los $1.000. Se quedan con tu plata. Imagínate que sean 1.000 soles, son 1.000 soles. ¿Quién te regala 1.000 soles así por así? Entonces hay muchos problemas siempre cuando uno va a firmar esos primeros documentos. Cuando luego tú consigues parte del capital, firman el contrato. Y hay que ver también qué tipo de contrato es. Las inmobiliarias tienen sus contratos clave, ¿no? Sus contratos modelos, moldes. Ese contrato es el mismo que le hacen firmar a todos. Claro, si tú conoces de esto, tú puedes negociar algunas cláusulas. Por ejemplo, algunos contratos dicen poder judicial, ¿no? Otros contratos tú puedes negociar y puedes decir, oye, si pasa algo, bonos arbitraje, ¿no? Entonces, ya es cuestión de que tú vayas estableciendo algunas cláusulas y poder más o menos tener esa capacidad de negociación. Entonces, ese es otro documento que te van a hacer firmar también. ¿No es cierto? Entonces tengan mucho cuidado con este riesgo que uno asume cuando va a contratar sobre bienes futuros. Entonces, ¿yo qué recomiendo en todos los casos? Fuera del due diligence, oye, compra algo que ya exista. Eso es lo que yo recomiendo. Cuando vienen a hacerme consultas clientes, queremos comprar ese departamento, está en planos. Yo les digo, si pueden aumentar un poco más de dinero, cómprense un bien que ya exista. Así no vas a tener todo este dolor de cabeza tremendo, porque para esto, el 99.9% de empresas inmobiliarias, amigos, te dicen que la entrega va a ser en julio y nunca es en julio. Normalmente el plazo de demora es entre 3 a 6 meses e incluso más. Hay un proyecto que está en la Vía Expresa, por ejemplo, que se demoró año y medio en ser entregado. Y mientras tanto, el año y medio, tú tienes que seguir pagando la cuota del banco, porque el banco no te espera, si es que has obtenido un crédito hipotecario. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, bienes existentes, el bien tiene que ser determinado. En este sentido, amigos, sugiero mucho que tengan absoluto cuidado sobre las características del bien. Y acá un detalle. Cuando uno firma un contrato sobre una compra-venta de un bien que en el documento te dice ciertas características, nosotros en nuestro país tenemos lamentablemente la mala costumbre de que cuando vamos a ir a recibir el departamento, vamos nosotros solos nada más como propietarios. Y eso está mal, porque tiene que existir un profesional, léase un ingeniero, no necesariamente un arquitecto, sino un ingeniero que sepa de instalaciones, que sepa de infraestructura. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a esto. Y el contrato dice determinadas características, el piso tiene que ser de determinada característica, la pared tal, etcétera, la grifería, los baños, etcétera, determinadas características. Y entonces uno que no sabe nada de ingeniería va y ve que el departamento está nuevito, bien pintado y todo bien, y recibe, firma el acta y chao. Y luego hay un tomacorriente que no funciona, luego la grifería de algún lugar no tiene, digamos, esa utilidad que debería tener, la potencia del agua no es la misma, la electricidad, a veces la cuchilla, la electricidad se para colgando, se para cayendo, etcétera. Entonces tienes problemas. Entonces uno tiene que ir a recibir el departamento o el bien, estoy hablando de un inmueble, con un profesional que se dedique a verificar incluso cuántas capas de pintura tiene esa pared. Porque para eso hay tecnología y máquinas que dicen, en esta pared le dijiste tantas capas, solamente hay estas capas, ¿no? O la pared, por ejemplo, el grosor no es el que determina la ley general de construcción. El grosor hoy entre habitación y habitación es un grosor menor. Entonces hay un problema de estructura, por ejemplo. ¿No? Hoy el piso me has dicho que era, digamos, de madera y no me estás dando madera, me estás dando lo que se parece a la madera, pero que no es madera. Y lo más importante, el contrato dice que me tienes que dar un departamento de 90 metros cuadrados. Hechas las mediciones, este departamento tiene 88 metros cuadrados. Me estás dando menos 2 metros cuadrados. Si el metro cuadrado está a $4.000, te están robando en tu cara $8.000 porque te están entregando un bien con menos 2 metros cuadrados. Entonces no estamos hablando pues de montos menores, de montos pequeños.
Por eso uno tiene que ir con un profesional a realizar la recepción del bien. Y ese profesional se tiene que tomar todo el tiempo posible para verificar todo. Esto incluso es mucho más complejo cuando vas a recibir una casa, porque hay casas que tienen serios problemas, por eso las venden a un precio castigado. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con eso. Entonces, la determinabilidad o la existencia, digamos, las características del bien uno las debe siempre poner en blanco y negro, ¿no es cierto? Porque debe ser deben tener características claras. Ambas partes deben saber cuáles son esas características que hacen que ese bien vaya a ser transferido de una mano frente a otra. Y finalmente el tema del comercio del bien, ¿cierto? Acá claramente hablamos de la posibilidad de que ese objeto, de que ese bien pueda ser materia de intercambio en determinado espacio geográfico, ¿no? No todos los bienes valen lo mismo en distintas circunstancias, ¿correcto? Entonces, claramente cuando uno habla de la comercialización del bien, obviamente se enfoca en la necesidad o en la posibilidad de que exista un tráfico jurídico respecto de ese bien. Ahora, ¿quién va a determinar eso? Las partes, el libre mercado. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con esto. ¿Ok? Toda la teoría de los bienes se aplica a la compraventa, entonces. Voy ahora a hablar sobre el precio. Algunos conceptos bastante breves. Miren, el precio, amigos, está representado en dinero. Hay que partir de esa premisa. El precio está representado en el dinero. Nuestro país tiene como moneda de reconocimiento legal al sol. Antes se llamaba Nuevo Sol, ahora se llama Sol. ¿Ok? Pero no solamente es dinero, que en nuestro caso peruano es el sol, sino también es signo que representa el dinero. Y el signo que representa el dinero se refleja en las monedas extranjeras. Las monedas extranjeras, que son aquellas que tienen un reconocimiento legal por otro estado. Por ejemplo, fundamentalmente en nuestro caso, el dólar. Por ejemplo, los euros, ¿correcto? Son signos que representan al dinero, es decir, moneda extranjera. Mucho cuidado también aquí con contratar con moneda nacional o con moneda extranjera. Si tú ganas tu sueldo en tu salario en soles, contrata en soles. Si tú ganas en dólares, contrata en dólares. Porque de esa manera el tipo de cambio no te va a afectar, porque más o menos tú vas a tener una proyección sobre lo que vas a seguir ganando y lo que vas a tener que ir pagando. Por eso uno se tiene que endeudar en la moneda que gana. Ahora, otro aspecto también que es muy importante. Recuerden, amigos, que el contrato, yo sé que ustedes han leído la definición del contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir. Yo sé que ustedes han leído eso. Pero yo también debo compartirles la idea de que en realidad el contrato, fuera de esa definición legal, amigos, el contrato es una herramienta de distribución de riesgos. Para mí ese es el concepto más importante del contrato. El contrato es una herramienta, es un instrumento que tiene como finalidad distribuir riesgos. Entonces, si tú tienes un abogado top y un abogado mediocre, obviamente el abogado top va a luchar para que el contenido del contrato mitigue los daños que su cliente puede sufrir ante una eventualidad que nadie quiere, que es el incumplimiento. Ese es el sentido de redactar un buen contrato, mitigar los daños para tu cliente y hacer que la otra parte asuma mayores riesgos. Alguien dirá, profe, pero eso es abusivo. No es para nada abusivo, porque por eso negocias, pues. Por eso tienes la capacidad de que tú puedas ir perfilando el texto del contrato, quitando, agregando, coordinando, negociando con la otra parte, para llegar al final a un único documento en el cual las partes van a firmar y van a incluir sus firmas, van a aceptarlas. Entonces, nuevamente, el contrato es un instrumento de distribución de riesgos y el abogado que asesora en la redacción de un contrato tiene como objetivo último mitigar los futuros posibles daños que su cliente puede tener. ¿Producto de qué? Producto de un incumplimiento o producto de, por ejemplo, cumplimiento parcial, tardío, defectuoso que también se puede presentar.
Ese es el concepto de contratos, amigos. El concepto de contrato no es el acuerdo de voluntad, no, 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 eso, olvídense de eso, eso ya pasó, eso ya está superado. La doctrina actual, el mundo contemporáneo ya no habla del contrato como un instrumento necesariamente legal, sino más bien como un instrumento de distribución de riesgos y mitigación de daños. ¿Ok? Y acá tengo que precisar algo también. Cuando uno redacta un contrato, amigos, tú puedes tener el mejor contrato redactado con las mejores cláusulas, ¿correcto? Con un due diligence que lo has llevado adelante de la mejor manera, con un estudio de la situación, de las circunstancias que rodean ese contrato de la mejor forma. Pero si tú tienes a otra parte, firmas el contrato. Y si la otra parte, que lo has estudiado, lo has investigado, sabes quién es, si la otra parte no quiere pagar, pues no paga y punto. Si la otra parte no quiere ejecutar, no ejecuta y punto. Por eso cuando yo enseño contratos siempre asemejo esta situación a una relación de amor. Tú puedes portarte de la mejor manera, pero si la otra persona quiere fallar, se acabó, falló. Y ya está en ti darle una nueva oportunidad o simplemente hacerte un costado y seguir adelante con tu vida. Entonces, no se crea que existe el contrato perfecto, ¿ah? Eso no existe. Lo que sí existe es un programa contractual que mitigue tus daños. Es decir, que el daño que tú vayas a sufrir sea mínimo, sea mínimo. Y claro, alguien me dirá, profe, ¿y entonces cuál es el valor del acuerdo de voluntades? El valor del acuerdo de voluntades, amigos, se representa en el documento que tú has firmado y en las cláusulas que están en ese documento. Punto. No se explican nada más. ¿Ok? Entonces, mucho, mucho ojo siempre con esa idea. Lo que acabo de yo de transmitirles es una idea más que todo económica de cuál es la funcionalidad del contrato. El contrato, amigos, sirve para que los bienes circulen. La circulación de bienes a mayor agilidad, a mayor, digamos, producción, genera riqueza. Una sociedad que está retrasada es aquella sociedad en donde la circulación de los bienes está estancada. Una sociedad que tiene mayor riqueza es aquella en la que la circulación de los bienes es fluida. Muchos de ustedes estoy seguro que conocen Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es conocida como una sociedad del consumismo, porque todo el tiempo la gente está comprando, está gastando, está transfiriendo propiedades, está en ese hilo de la circulación de los bienes. Y la calidad de vida claramente es mucho mejor. Solamente pónganse a pensar en esto. Para comprarte unos AirPods, unos audífonos, que está valorizado en, digamos, $200, ¿cuántas horas tienes que trabajar en Estados Unidos? 20 horas, digamos. Se te pagan $10 la hora. Es decir, en 2 días tú puedes tener tus AirPods. Ahora, ¿cuánto? El mismo precio en Perú, los AirPods. ¿Cuánto tendrías que trabajar tú para generar 800 soles? Probablemente 3 semanas. Si sacamos el sueldo mínimo es 1,100 y algo, divídelo, entonces tendrías que trabajar 3 semanas para tener tus AirPods. Allá en 2 días ya los tienes, acá en 3 semanas. Justamente porque esa circulación de los bienes hace que allá tú puedas adquirir de manera mucho más rápida bienes para satisfacer tus necesidades. Y en Perú, por ejemplo, no están así. ¿Ok? Entonces, el contrato tiene como fin que los bienes circulen. La compra-venta tiene como finalidad que los bienes circulen. A mayor circulación de bienes, mayor generación de riqueza y mayor satisfacción de necesidades e intereses de los sujetos. Ese es el sentido de un contrato. ¿Ok? Y ya dependerá de ti cómo lo negocies. Esa es otra historia. ¿Correcto? Entonces, cuando hablo del precio, recuerden, el precio es el sol o es signo que represente al dinero. En ese caso, monedas extranjeras. ¿Ok? Ahora, una precisión pequeñita. El código va a regular un concepto que se llama el precio mixto. El precio mixto es aquel precio que está conformado por dinero, pero también por bienes distintos al dinero. Un ejemplo. Tengo mi departamento, digamos, un departamento pequeño que cuesta $100,000 y lo quiero vender. Y uno de ustedes me busca, me dice, Joel, yo quiero comprarte ese departamento, me interesa. ¿Sabes qué? Yo tengo una tienda comercial que vale $50,000. ¿Te puedo yo transferir la tienda comercial? Y aparte te pago $50,000 en efectivo. Ya. Esa oferta que esa persona me hace, por ejemplo, es el precio mixto.
La pregunta es, si el precio mixto sigue siendo compraventa o no, la respuesta te la da el libro, el Código Civil, te dice que sí, sigue siendo compraventa, porque los actos, amigos, se van a definir de acuerdo a la común intención de las partes. Si las partes quieren que eso sea compraventa, es compraventa. Ahora, alguien me dirá, profesor, pero también podría ser que las partes piensen y quieran que eso no sea compraventa, sino sea permuta. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto que es posible. Recuerden que la permuta es el contrato en el cual ambas partes transfieren la propiedad de bienes. Eso es permuta. ¿Ok? Pero todo este debate no tiene sentido porque en la permuta hay una norma que dice, el marco legal aplicable a la permuta es la compraventa. O sea, siempre vas a terminar recayendo en compraventa. Entonces no hay tanta vuelta que darle a ese asunto. ¿Correcto? Entonces, mucho ojo siempre con ese detalle que no es un detalle menor, para que ustedes lo tengan mapeado. ¿Ok? Acá hay una breve precisión, moneda nacional, moneda extranjera, ¿no es cierto? Y en el caso del precio mixto también se puede pagar con especies, ¿no? O sea, parte dinero y parte en bienes distintos al dinero, una motocicleta, un celular, un terreno, un local comercial, etcétera. ¿Ok? Ya va a depender de lo que las partes pretendan cuando van a entrar a ese hilo de negociación. Precio mixto también ya lo he explicado, ¿cierto? Acá hay, por ejemplo, una, un caso, miren, esta es una cláusula, fíjense lo que dice acá. Cláusula décima, precio y forma de pago, ¿ok? Nuevamente, a quienes no están en Zoom, y están en TikTok porque también se está haciendo la transmisión. Toda esta información se las vamos a enviar si están agregados al grupo de WhatsApp. Todos estos diapositivas y el video mismo del curso de la clase la van a tener en los grupos de WhatsApp. Miren lo que dice este ejemplo de cláusula, amigos, muy interesante. Dice, el precio de venta por la transferencia del inmueble ha sido pactado de común acuerdo entre las partes contratantes en la suma de 179.000 soles, dentro del cual se encuentra comprendido el IGB de ley. Las partes contratantes acuerdan que el precio de venta del inmueble será cancelado por la compradora a favor de la vendedora de la siguiente manera. ¿Ok? Uno, la suma de $15.000, $15.480, que la vendedora declara haber recibido a su total satisfacción con anterioridad a la suscripción de la presente minuta, mediante el depósito de dicha suma efectuado por la compradora en la cuenta corriente de titularidad de la vendedora, con plenos efectos cancelatorios referente a la parte del precio de venta del inmueble que dicha suma representa, sin más comprobante de este hecho que la firma de las partes contratantes en la parte final de este contrato. Dos, la suma de 80.000 soles se pagará a la firma de la presente minuta mediante el depósito de dicha suma efectuado por la compradora en la cuenta corriente de titularidad de la vendedora a total satisfacción de la vendedora, con plenos efectos cancelatorios referente a la parte del precio de venta del inmueble que dicha suma representa, sin más comprobante de este hecho que la firma de las partes en el contrato. Y tres, este es el punto del precio mixto. Tres, como parte del precio, se hará entrega de una cochera, la cochera número 5 del edificio 178 de la calle 456 Las Garmendias La Molina, cuyo valor comercial asciende a la suma de 39.510 soles, cuya entrega se hará el día 28 de mayo de tal año y cuyo bien tendrá todos los plenos efectos cancelatorios del precio de venta del inmueble respecto a lo que corresponde. Asimismo, a los 30 días de realizada la entrega, las partes se obligarán a suscribir la escritura pública respectiva. Este es un claro ejemplo de una cláusula que contiene y regula un precio mixto. Ojo, ¿ah? El precio puede ser entregado en soles, también puede ser la otra parte entregada en dólares y también la otra parte puede ser entregada con bienes distintos al dinero. Ya va a depender de la voluntad de las partes y de cuál es pues esa finalidad que persiguen. Ahora, ojo, y esto subrayenlo y pónganlo en mayúsculas. Cuando estén frente a un precio mixto en una compra-venta y el precio mixto esté conformado por un bien inmueble, en mi ejemplo, por ejemplo, he puesto una cochera, nunca dejen de regular la obligatoriedad de sanear esa transferencia de propiedad a través de la suscripción de la escritura pública. Porque al transferirse un inmueble, tú tienes que lograr que tu titularidad aparezca también en el registro.
Y a veces uno recibe la cochera, recibe la plata y chao, chao. Y luego se da cuenta y dice, oye, la cochera no le habíamos puesto a nuestro nombre, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tienes que hacer un trámite. Y la otra persona ya desapareció, con lo cual tendrás que iniciar un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, un juicio. Nadie quiere un juicio, ¿correcto? Nadie quiere un juicio. Hay una frase que yo siempre recuerdo, es una maldición gitana. Hay una maldición gitana que dice, te deseo un juicio. Imagínense tan potente es, tan peligroso, tan cansado, tan agobiante, aburrido es estar en un juicio, gastos además, abogado, tasas, etcétera. Nadie quiere un juicio, ¿no? Claro, nosotros como abogados nos vamos a dedicar a juicio porque nos pagan por entrar a los juicios, pero un abogado mismo no quiere, jamás quiere tener ningún tipo de juicio, ¿ok? Entonces, si el precio mixto existe, amigos, en su transferencia, en su negociación, no olviden incluir la cláusula de que la escritura pública se tiene que firmar dentro de 5 días de firmar este contrato, dentro de 15, dentro de 30, dentro del plazo que ustedes prevean, para que se pueda regularizar esa titularidad en registros. Aquí abro un paréntesis. Amigos, no olviden que nuestro sistema de transferencia de propiedad es imperfecto. ¿Imperfecto por qué? Porque no solo basta la sola obligación de enajenar para que tú te creas dueño. Alguien me dirá, profe, pero el código sí lo dice. Sí, yo sé, pues yo sé que el código dice, artículo 949, la sola obligación de enajenar te hace propietario. Yo lo sé. ¿Cómo, profe? ¿Qué significa eso? Significa algo muy sencillo. Si yo le digo, por ejemplo, a José Antonio, le digo, José Antonio, te vendo mi departamento en $10,000, y José Antonio en este momento me dice, sí, acepto, en este preciso momento él ya es dueño por el 949, porque existe la sola obligación de enajenar de mi parte a parte de José Antonio. La sola obligación de enajenar lo hace propietario. Mañana va a venir José Antonio, me dice, ya, doctor, ya, aquí están los 10,000 soles, deme la llave, soy dueño. Y yo lo miraré y me reiré y le diré, ¿de qué estás hablando? Sí, ayer me dijo que yo ya era dueño, hay sola obligación de enajenar, ya se transfirió la propiedad. Y yo lo miraré y le dije, hijito, ese será una broma, te habrás caído, no te habrás soñado, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es imperfecto. Para eso precisamente existe pues todo ese camino que uno tiene que seguir para llegar al registro público. Pero no solo eso, el abogado que asesora en una transferencia de propiedad de inmuebles tiene que encargarse de dos cosas. Si tú eres abogado del comprador, tu objetivo es dos cosas. Primero, que el nombre de tu cliente aparezca en la partida registral del inmueble. Y segundo, que tu cliente tenga la posesión del inmueble. Porque de nada me sirve tener el derecho en los papeles si es que no puedo usar el bien. O de nada me sirve usar el bien si es que no tengo el derecho en los papeles. El papel lo aguanta todo. Entonces, el trabajo de un abogado diligente que sabe su trabajo es, yo voy a lograr que tu nombre esté en registros y también que tú tengas la posesión efectiva del bien. Solamente así tenemos una propiedad consolidada. Recuerden los atributos de la propiedad. Usar, ya con la posesión ya la tienes. Disfrutar, disponer. Si mi nombre no está en registros, nadie me va a comprar el inmueble porque yo no aparezco en registros. Y reivindicar, ¿no? Que es luchar la restitución del bien. Entonces, mucho cuidado con eso, amigos, ¿correcto? Acá hay este modelo de cláusula, está en las diapositivas, lo van a tener también. Algunas ideas más sobre el precio, muy puntuales. No puede existir una compra-venta cuando la determinación del precio se deja a una de las partes, porque esa parte podría poner el precio que le da la gana. Este artículo, por ejemplo, el 1543 es una obviedad, ¿no? Nadie va a firmar un contrato de compra-venta en donde diga, cláusula 17, la contraparte podrá fijar el precio de la compra-venta. Eso no, nadie lo va a firmar, ¿cierto? En la compra-venta de bienes que el vendedor vende habitualmente, si las partes no han determinado el precio ni han convenido el modo de determinarlo, rige el precio establecido por el vendedor, ¿no? Si se trata de bienes que tienen precio en un espacio, en una bolsa o en mercado me refiero a un espacio geográfico, se presume, a falta de indicación expresa sobre el precio, que rige el precio del lugar donde esa transacción se está llevando adelante. Los artículos son irrelevantes porque no tienen, digamos, ninguna utilidad real. Ahora, es válida la compra-venta cuando el precio, las partes acuerdan que lo fije un tercero.
Ahí, por ejemplo, va a entrar la figura del tasador, ¿no? El tasador, que es una persona, un profesional que en base a ciencia, a sus conocimientos, va a determinar cuál es el valor comercial, por ejemplo, de ese bien, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato sí es válido. Pero cuando el precio lo tiene que fijar una de las partes, nulo. Cuando el precio lo fija un tercero, válido. ¿Ok? Es también válida la compra-venta si se conviene que el precio sea el que tiene el bien en determinada bolsa o mercado, determinando el lugar y el día, ¿no? Y la fecha. En la compra-venta en que el precio es fijado por peso, a falta de convenio se entiende que se refiere al peso neto, ¿no? Recuerden la diferencia, peso bruto, peso neto, ¿cierto? Como la diferencia también en los montos, cuando uno gira su recibo por honorarios, es el monto bruto y el monto neto, ¿no? El monto bruto es el monto que incluye los impuestos, el monto neto es el monto que tú directamente vas a recibir, ¿no? Fuera de esto está en el tema de las cláusulas de reajuste, que no lo voy a explicar porque, digamos, brevemente puedo decir teoría nominalista, teoría valorista, eso está en el libro de obligaciones. Recuerden que nuestro sistema en la realidad actual rige la teoría del nominalismo. ¿Nominalismo qué significa? Si yo te debo 10.000 soles, te debo 10.000 soles, por el nomen, por el nombre. En cambio, otra teoría distinta, pero que también está permitida en estos sistemas, es la teoría del valorismo. Por ejemplo, si yo te presto ahora 10.000 soles y voy a aplicar la teoría valorista y el monto me lo vas a devolver en un año, cuando llegue el plazo para que me devuelvas los 10.000 soles, tú me tienes que devolver el monto que alcance para lo que me alcanzaba inicialmente con los 10.000 soles. Ejemplo, si ahora con 10.000 soles puedo comprar 5 gramos de oro, cuando tú me tengas que devolver los 10.000 soles, me tienes que devolver el monto que alcance para comprar 5 gramos de oro, porque el valor se debe mantener constante. Recuerden que cuando uno entrega una suma dineraria, amigos, el que entrega el capital es el que asume el riesgo por la devaluación del dinero. Yo les pregunto, hace 10 años, con un sol, ¿cuántos panes comprabas? 8, digamos, 7. Hoy, con un sol, ¿cuántos panes compras? 3, 4, ¿no? Yo llegué, amigos, a comprar hace muchos años cuando era niño, me mandaban a comprar a la tienda, yo llegué a comprar 15 panes por un sol, una locura. Ahora incluso te lo venden al peso, ¿no? Ahora te lo venden al peso, que no te lo venden por unidad, incluso muchas panaderías te lo venden por el peso, ¿no? Porque ya tienen otro sistema. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Bien, voy ahora brevemente, amigos, a hablar de las obligaciones de las partes, ¿ok? Vamos a hablar sobre las obligaciones del vendedor. Ojo, alguien me preguntaba y me dice, profesor, ¿puedo poner en mi contrato una cláusula que diga lo siguiente? Cláusula 9. Las obligaciones del vendedor y del comprador son aquellas obligaciones reguladas en el Código Civil. Punto. ¿Puedo poner eso, profesor? Me dicen. La respuesta es que sí. No hay ningún problema con que tú pongas esa estipulación en tu contrato. Porque a veces lo que ocurre es que hacen un copiar-pegar de lo que está en el código y lo meten al contrato. Porque en el Código Civil hay reglas, artículos, obligaciones del vendedor, uno, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Obligaciones del comprador, uno, 2, 3, pero eso estaba en el Código Civil. Entonces, para evitarte ese trabajo, algunos dicen más prácticos. Oye, solamente voy a poner, son obligaciones del vendedor las que están en el Código Civil, son obligaciones del comprador las que están en el Código Civil. Ahora, si ya entras a un tipo de transferencia un poco más sofisticada, obviamente tienes que establecer algunas estipulaciones adicionales. ¿Correcto? Entonces no es que vas a dejarlo todo al código. Recuerden que el código, amigos, tiene una aplicación supletoria en lo que no acuerdan las partes. Y las partes pueden acordar muchísimas más cosas de las que están en el código. Entonces, brevemente acá algunas ideas sobre las obligaciones del vendedor, ¿no? Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad. Nuevamente, como ya lo he mencionado, la transferencia de la propiedad en un plano práctico, amigo, se perfecciona cuando tú tienes tu derecho inscrito en registros a tu favor, más cuando tienes la posesión del bien. Ahí estamos claramente en presencia de un perfeccionamiento de esa transferencia, porque puedes hacer
gala y puedes ejercer los atributos de tu propiedad. ¿Ok? Otra obligación del vendedor. El bien debe ser entregado en el estado en el que se encuentra el momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios, ¿no? Por eso hay que verificar el bien. Y ojo, amigos, el due diligence, es decir, la debida diligencia de cara a la suscripción de una compraventa, pasa por tener absolutamente determinado qué profesional te va a acompañar para adquirir ese bien. Obviamente aquí estoy hablando, pues, amigos, de bienes de mediana y alto precio. Si vas a comprar, pues, un pantalón, no vas a contratar a un textil para que venga a decirte si la tela es buena, no, comprarás y lo usas y ya está. Me refiero a maquinarias, me refiero a vehículos, me refiero a motocicletas, me refiero a equipos de sonido, equipos de grabación, algún tipo de software, a ese tipo de bienes que tienen una importancia económica mediana alta y sobre todo, obviamente, a los inmuebles. Entonces, uno tiene que verificar el estado del bien. Si tú no verificas el estado del bien, puede que luego tengas problemas. Es como cuando uno va a comprar un carro. Cuando uno va a comprar un carro, va frente al vendedor con su propio mecánico. Yo llevo mi mecánico de confianza. Si voy a comprar ese carro, acompáñame. Y el mecánico tiene que hacer su chamba y tiene que verificar absolutamente todo. Innumerables son los casos de fraude respecto de vehículos de segundo. ¿Por qué? Oye, acá dice en el tablero, kilometraje, 50.000. Lo compro, es un buen precio, lo compro, me lo llevo. Y luego te das cuenta de que ese auto tiene 300.000 de kilometraje. ¿Qué ha pasado? Que un pilluelo, el vendedor, le ha modificado en el tablero el kilometraje. Que eso es algo que se puede hacer. Entonces te engañaron. Pues, tú creíste comprar un vehículo de 50.000 de recorrido y ese vehículo tiene 200.000, 300.000 de recorrido. Y luego, ¿qué vas a reclamar? Porque, ojo, los reclamos no son procedentes cuando el comprador no ha sido diligente. Para eso tú tienes la posibilidad de que usando la diligencia debida puedas indagar qué es lo que estás comprando. Por eso el estado del inmueble debe ser verificado con absoluta cautela. Debe entregarse también todos los documentos y títulos relativos a la propiedad o al uso del bien vendido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de relojes, hay relojes de alta gama que cuando los transfieren también tienen pues unos papeles que dan cuenta de la originalidad del bien, ¿no? En el caso de de los muebles, por ejemplo, vehículos, la tarjeta de propiedad, todo ese papeleo te lo tienen que entregar, ¿ok? ¿Qué más? Obligaciones del vendedor. La entrega y la oportunidad. Se debe entregar el bien inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo que las circunstancias te digan algo diferente, ¿no? Si no hay estipulación, el bien se debe entregar en el lugar de la celebración del contrato. De ser incierto ese lugar, se entregará en el domicilio del vendedor. El vendedor será responsable por los frutos del bien si la demora fuese su culpa, si no hay culpa será responsable si los hubiese perseguido, ¿no? Estas son estipulaciones que en realidad le pertenecen más a los derechos reales que al derecho de contratos. Si hay demora en la entrega del bien por culpa del vendedor en un contrato cuyo precio es a plazos, estos se prorrogan por el tiempo de la demora. Esto es importante. Imagínate que tú celebras un contrato de compra-venta y el precio se va a pagar en 10 armadas, 10 meses, contados desde la entrega del bien. Si es que el que tiene que entregarte el bien demora 2 meses, las armadas también van a correr 2 meses. ¿Ok? Esa es la referencia que se hace cuando se habla de un precio a plazos. Luego tenemos el tema de la resolución. Cuando la compra-venta sea resuelta por falta de entrega, el vendedor debe reembolsarle al comprador los tributos y gastos incurridos e indemnizarlo, ¿no? Acá hay varios conceptos que se pueden reclamar. Si al celebrarse el contrato el comprador conocía el obstáculo por el que se podía demorar su entrega, no es responsable por los frutos, ¿correcto? Son estipulaciones, he establecido 6 referencias bastante claras, amigos. ¿Ok? Perdón, 9 obligaciones del vendedor. Ahora voy con el comprador. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar pactado. Aquí, amigos, es importante, y esto lo vamos a ver con detalle más adelante, es importante, amigos, que ustedes regulen muy bien la forma del pago, la manera en la que se va a llevar adelante ese pago, ¿ok? Porque no solamente es fijar el monto, también tienes que determinar moneda local o moneda extranjera. Y también, sobre todo, tienes que determinar la forma del pago.
¿no? A veces no se pone forma del pago y te quieren entregar todo en cash. Y tú dices, oye, no, yo no quiero cash, quiero que sea bancarizado. Y el comprador te dice, disculpa, no, no, yo no voy al banco. No tengo ni cuentas, no tengo nada, yo todo lo efectivo. Y así eso es así, por ejemplo, ya tiene que haber ahí un llamado de atención, digamos, una campanita se tiene que prender, porque nadie compra una casa pagando el efectivo. Y eso puede generar grandes problemas. Hasta hace algunos meses, por ejemplo, estaba vigente este texto de la ley de la extinción de dominio. Yo he tenido clientes, por ejemplo, que no tenían nada que ver con los delincuentes, con la organización criminal, pero aún así les han quitado sus inmuebles, justamente porque su inmueble estaba en una de estas cadenas de transferencia que vinculaba a estos delincuentes que formaban parte de una organización criminal. Por eso cuando uno va a comprar, tiene que indagar, ¿quién me está vendiendo? Ustedes tienen, en Google está todo, en Google está todo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, obviamente, cuando vayas a verificar el inmueble con un experto, obviamente estas empresas que se dedican a esto ya tienen pues sus formularios pre-redactados de contratos de prestación de este tipo de servicios. Obviamente tienes que firmar un contrato con ese profesional también, porque ese profesional te va a cobrar una plata, ¿no? Yo me acuerdo del caso en Cusco, hay un centro, un local comercial de artesanías que está en la plaza, perdón, que está en la Avenida Sol. Quienes están en Cusco de repente saben a cuál me refiero. Ese centro comercial que no es tan grande, que es mediano, una locura. Se unieron muchos propietarios de ese suelo, construyeron el centro comercial, contrataron un abogado para que los acompañe a la recepción de la obra. Y el abogado lo único que hizo fue recorrer los pasillos, verificar que estaba todo bien, las ventanas, las puertas, todo, y había electricidad, había luz, agua. Y el abogado les recomendó a esta junta de propietarios de esta organización que se había juntado para construir este centro comercial, les había dicho que firmen nomás. Y luego en el tiempo se detectaron algunos vicios en la construcción. Y cuando le reclaman a la empresa constructora dice, disculpa, tú no me puedes reclamar nada porque tú has firmado la conformidad en la recepción de la obra. Entonces yo no tengo que reclamar, yo no tengo que pagarte absolutamente nada porque tú cuando recibiste el inmueble dijiste que estaba todo bien. ¿No? Entonces, a veces uno, por querer ya tener el bien, comete estos errores. Entonces, uno siempre tiene que ir acompañado de alguien más, amigos, para que pueda recibir ese bien. ¿Ok? Sigo en las obligaciones del comprador. Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para la celebración para el pago del saldo, el vendedor puede ejercitar el derecho en el 1429 si puede resolver el contrato. El tema de las garantías también los puedes tú pedir. Sobre el tema de la resolución voy a volver más adelante con más detalle porque una de las maneras más frecuentes que se tiene para poder matar un contrato de compraventa es resolviendo el contrato de compraventa. Entonces, sobre eso voy a volver en la siguiente parte de esta sesión. ¿Ok? El comprador también tiene la obligación de recibir el bien, obviamente, ¿no es cierto? Entre otras más que están en el código. Como dije, el código no va a regular todas las obligaciones de las partes. Eso no va a pasar. ¿Correcto? El código regula las más importantes. Sobre eso, ¿tú puedes pactar más cosas como obligaciones de las partes? Sí. Ya va a depender del tipo de contrato que tú tengas. ¿Ok? Seguimos. Acá hay un temita chiquito que no quiero dejar de mencionar, lo que es el relativo a la transferencia de riesgo. Miren, amigos, la lógica, la regla es muy sencilla. ¿Ok? El que tiene la posesión del bien es el que asume el riesgo por lo que le pase al bien. Punto. Repito, el que tiene la posesión del bien es el que asume el riesgo por lo que le pase al bien. Ahora, alguno de ustedes me dirá, Joel, pero eso es más que evidente. No es tan evidente, ¿ah? Por lo siguiente, nuevamente vuelvo al sistema de transferencia de propiedad del bien. Muebles, inmuebles. Si yo firmo un contrato de compra-venta de mi departamento con alguno de ustedes, a la firma del contrato, tú ya eres dueño, porque está la sola obligación de enajenar. No tengo que darle más vuelta a eso. Tú ya eres dueño. Entonces acá va a pasar algo particular. Firmamos el contrato y luego tú me dices, la próxima semana me das las llaves.
Ok, a mitad de semana ocurre una desgracia y el bien se incendia y se pierde. Pero tú ya eres propietario, yo ya no soy propietario, yo solamente tendría la posesión del bien, pero yo ya no soy dueño. Entonces la pregunta es, ¿quién asume el riesgo por lo que le ha pasado al bien? Yo obviamente me voy a defender y voy a decir, discúlpame, pero esa casa ya no es mía. Eso te la he vendido, a la firma del contrato tú ya eres dueño. Así que el dueño asume el riesgo. No. La regla, amigos, es muy clara. Quien asume el riesgo por lo que le ocurre al bien es el que tiene la posesión del bien. Ahora, voy a poner el ejemplo con un bien mueble para que se den cuenta de la diferencia, porque el sistema de transferencia de los muebles es distinto. Imagínate que hoy celebramos ahorita con un contrato de compra-venta para que yo te venda mi iPhone, mi celular. Firmamos el contrato y yo todavía no te doy el celular. Te digo, ¿sabes qué? Mañana te lo voy a entregar porque quiero descargar mis fotos. Si tú, como sabes dónde vivo, me conoces, confías y me dices, ok, acepto. Y en el interín, entre hoy y mañana, salgo, estoy yendo a mi casa, me asaltan, me roban, me quitan el celular. Entonces, yo no puedo decir que tú eres propietario, porque al tratarse de un bien mueble, falta lo que se conoce como la traditio, la entrega física del bien. Entonces, lamentablemente, lo que va a ocurrir es que yo tengo la posesión del bien, pero al mismo tiempo yo tengo la propiedad, porque todavía no te he hecho entrega física del bien, del celular. Cosa distinta en el caso del inmueble. En el caso del inmueble, yo soy poseedor, pero yo ya no soy dueño. Tú eres el dueño. Entonces, cuando uno habla, amigos, de este sistema de la transferencia de propiedad, siempre debe diferenciar si estamos ante muebles o inmuebles, siempre. Y más que todo, siempre uno debe tener clara la idea de que quien asume el riesgo por lo que le pasa al bien es el que tiene la posesión del bien. Y ese será el que asume ese riesgo por lo que le pase al bien. ¿Ok? Entonces acá hay algunos ejemplos que ya los he resumido. Recuerden que la teoría de riesgos también está regulada en obligaciones, ¿no? Artículo 1138 del Código. Acá hay algunos ejemplos, no voy a entrar en el detalle de los ejemplos, pero digamos, ya está acá claramente desarrollado. Brevemente, la compra-venta de bien futuro. Recuerden que la compra-venta de bien futuro está condicionada a que el bien llegue a existir. Si el bien no llega a existir, no hay compraventa. Si el bien llega a existir, sí hay compraventa. Eso es lo que se llama una condición suspensiva. Modalidades de acto jurídico. Repasen modalidades de acto jurídico. ¿Ok? Bien. Eh, Fíjense este ejemplo, ¿ah? De cláusula. Esta es una cláusula equivocada. Dice, cláusula décima. Dentro de la primera etapa del proyecto, la vendedora tiene prevista la construcción del inmueble sin número ubicado en Girón, José Gregorio Paredes, 1246, Distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima. Entonces alguien me dirá, profesor, pero acá sí se está dando el detalle del inmueble. Y yo digo, no se está dando el detalle del inmueble, porque acá dice, la vendedora tiene prevista la construcción del inmueble sin número ubicado en tal lugar. Entonces faltan datos que hagan que uno pueda identificar el bien. ¿Ok? ¿Cómo sería una cláusula correcta? Ahí lo tienen en la diapositiva, lo voy a leer. Cláusula décima, bien objeto del contrato. Dentro de la primera etapa del proyecto, la vendedora tiene prevista la construcción del inmueble asignado como departamento 1111, 12º piso, edificio B, conjunto residencial X, ubicado en el Jirón José Gregorio Paredes, 1246, Distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, con un área ocupada y techada aproximadamente de 34 metros, que formará parte del proyecto. Entonces, aquí, amigos, sí tenemos una clara identificación del bien. ¿No? Se identifica de manera indubitable el bien objeto de la compra-venta de bien futuro, dejando claro que si bien este aún no tiene existencia, desde ya puede determinarse de manera indubitable con todas sus características, ¿no? El bien que va a existir tiene así al comprador y al vendedor con el conocimiento de esta información. Ojo amigos, no confundan el bien futuro
con el bien indeterminado. Puede existir un bien futuro que a la vez sea un bien determinado. Futuro, ¿por qué? Porque ahora mismo no existe. Determinado, ¿por qué? Porque tiene estas características y no existe otro igual. El departamento 1414 del piso 14 con 40 metros cuadrados, no existe dos departamentos con el número 1414. Entonces es un bien futuro, pero es un bien determinado al mismo tiempo. Nunca puede existir una compra-venta sobre bienes indeterminados. Los bienes indeterminados, recuerden, van a recaer dentro de la teoría de la nulidad, porque no se sabe sobre qué está recayendo esa transferencia. Es un acto que no tiene objeto, es un acto nulo. ¿Ok? Antes de ir a un pequeño corte de 3 minutos, sé que están haciendo algunas preguntas, aprovechen en hacer sus preguntas. Compraventa, satisfacción del comprador, aprueba. Ok. Quiero quedarme solamente en esto, compraventa, satisfacción del comprador. Miren, la compraventa de bienes a satisfacción del comprador se perfecciona solo en el momento en el que éste declara su conformidad. ¿Por qué estoy poniendo énfasis en este tipo de compraventa, amigos? Porque este tipo de compraventa se utiliza de manera bastante frecuente en la adquisición de maquinarias o la adquisición de bienes muebles que sirvan para algún giro de negocio. Entonces, en muchas empresas proveedoras de este tipo de bienes, se celebra este contrato que es un contrato de compra-venta, pero a satisfacción del comprador. Por ejemplo, voy a la empresa concesionaria de tractores X y voy a decir, oye, mira, necesito un tractor de estas características, voy a ir a Mina y voy a invertir ahí. Entonces, por favor, dame la pauta y dame entrégame el bien. Entonces, la concesionaria súper contenta, pero tú puedes negociar con la concesionaria y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero saber si este tipo de tractor es útil para este tipo de terreno, para este tipo de actividad. Y muchas empresas concesionarias te dan la posibilidad de usar el bien por cierto número de días y luego de eso recién se cierra la transferencia. Es como cuando, por ejemplo, vas a comprar un carro y algunas concesionarias te dicen, señor, tengo un carro que es mismas características, puedo usarlo para ver cómo se siente, te hacen subir, te hacen manejar el carro, ¿no? Obviamente no es el carro nuevo, pero es un carro que tiene las mismas características. Entonces, ese tipo de transferencias tienen una regulación. ¿Ok? También está esta compraventa conocida como la compraventa ad gustum, es decir, al gusto del comprador. Es una modalidad de compraventa en donde la misma estará sujeta a la condición resolutoria del comprador, ¿no? También es importante otro tipo de compraventa que es la compraventa por extensión o cabida. Miren, en la compra-venta de un bien con la indicación de su extensión o cabida y por un precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, el vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato. Si ello no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio que correspondiente a lo que se halle de menos. ¿Ok? Bienes por extensión o bienes por cabida o por peso. Miren, es importante que esto lo tengan en cuenta, amigos, sobre todo en las transferencias de bienes de predios agrícolas, porque hay predios que se venden por hectáreas, por ejemplo, por una extensión. Entonces, es importante que esta cláusula la tengan mapeada, o por lo menos esta regulación de este tipo de transferencias la tengan mapeada. La compra-venta sobre extensión se utiliza en predios grandes, predios que no son urbanos, predios rústicos. Y la extensión por cabida puede estar determinada también por, digamos, esas características numéricas que el bien puede tener. ¿Ok? A ver, en esta compra-venta sobre extensión o cabida puede ocurrir que las dimensiones o las cabidas no han sido precisas, lo cual puede generar algún problema, o también claramente el caso en el que el bien no tenga las medidas previstas, ¿no? Como son 40 hectáreas, ¿cómo vas a tú medir 40 hectáreas? Es complicado. Claro, hay tecnología que te puede permitir medir 40 hectáreas, ¿no? Por ejemplo, hay unos drones que tienen un software, digamos, en ellos, en los drones, y ese dron lo que hace es sobrevolar un predio y lo que con ese software lo que va a hacer es identificar todo el área. Entonces ahí sí, tú sí tienes pues una identificación a ciencia cierta de a cuántas hectáreas asciende ese suelo, ¿no? Le das determinadas coordenadas y el dron se encarga de medir. Ya, eso es tecnología, pues.
Pero si no tienes eso, más o menos lo que tú estás haciendo es este, al tanteo, ¿no es cierto? Al tanteo. Bien. Em, Preciso esta idea concreta y vamos a un pequeño corte, ya son las 9:07, no se preocupen, voy a resolver todas las preguntas. Hay otro tema que es importante, amigos, que está representado por un pacto que es bastante usual que se vaya a incluir en las compraventas, ¿de acuerdo? Eh, Se llama pacto de reserva de propiedad. Pacto de reserva de propiedad. Miren, ¿cuál es la regla? La regla es muy sencilla. La sola obligación de enajenar te hace propietario. Si yo firmo este contrato de compra-venta contigo en este momento, tú ya eres propietario. Irrelevante que vayamos a registro, irrelevante que tomes la posesión, irrelevante, porque la teoría dice eso, la norma dice eso. La sola obligación de enajenar te hace propietario. Punto. Ahora, hay situaciones en las que la transacción va a regular no el pago de en una sola armada, sino el pago en armadas, en cuotas. Entonces aquí va a haber un riesgo. Porque si yo celebro el contrato contigo y tú me dices 20 cuotas, a la firma del contrato, tú me estás pagando la primera cuota, pero yo ya te transferí toda la propiedad del bien. Ojo con eso, ¿ah? Yo ya te transferí toda la propiedad del bien. Entonces el riesgo que yo asumo es alto. Entonces, para sopesar eso, hay un pacto que se llama el pacto de reserva de propiedad. El pacto de reserva de propiedad, amigos, es aquel acuerdo en el que las partes se establecen que recién cuando me pagues todo el precio o parte de ese precio que ambos vamos a definir, recién cuando lleguemos a ese punto, recién en ese momento la transferencia del bien va a producirse. Es decir, a la firma del contrato no hay transferencia del bien, de la propiedad del bien. Habrá transferencia de la propiedad del bien cuando tú me pagues el precio total o, previo acuerdo, cuando tú me pagues, digamos, 70% del precio, ya ahí operará la transferencia de propiedad. Y esto es importante que lo tengamos mapeado, amigos, porque cuando ya hay transferencia de propiedad, el nuevo propietario, como propietario, literalmente puede hacer lo que quiera con ese bien. Puede transferirlo a un tercero, puede hipotecar, puede dar en garantía de distinta naturaleza. Pero tú sigues asumiendo el riesgo de que te está pagando en armadas, en cuota, 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 cuota. Entonces, para sopesar eso, el legislador dice, vamos a también regular en el Código Civil el pacto de reserva de propiedad. El pacto de reserva de propiedad es el que les acabo de explicar. Entonces, si es que tu cliente es comprador y va a pagar en armadas, nunca permitas pues que se establezca pacto de reserva de propiedad. En cambio, si tu cliente es vendedor, y le van a pagar en armadas, en cuotas, obviamente incluye un pacto de reserva de propiedad. Y en ese pacto de reserva de propiedad puedes poner, por ejemplo, un texto que diga, las partes acuerdan que la transferencia de propiedad se realizará cuando el comprador pague la última cuota del precio pactado en la cláusula 4. Entonces, de esa manera, la transferencia de propiedad aún no va a ocurrir. Ocurrirá cuando te paguen el íntegro del precio o una parte del precio. ¿Ok? Es mucho cuidado con eso. Artículo 1583 y siguientes del Código Civil. Acá hay una cláusula, un modelo, ¿no? Dice, el comprador y el vendedor acuerdan que la presente compraventa está sujeta a reserva de propiedad a favor del vendedor hasta la cancelación del 50% del precio total de venta, conforme al artículo 1583 del Código Civil. La transferencia de la propiedad del bien operará de manera automática cuando dicho porcentaje haya sido cancelado al vendedor. Entonces, ese modelo de cláusula, por ejemplo, está listo para que ustedes lo puedan incluir en el modelo de contrato que vayan a redactar en su momento. Ok, amigos, volvemos. No hay tiempo que perder. A ver, vamos con las preguntas. Ok, hay algunas preguntas aquí. Me piden un modelo de compra-venta, se los vamos a enviar. Les vamos a enviar un modelo de compra-venta, amigos, ¿de acuerdo? No se preocupen, cuenten con eso. Les vamos a enviar un modelo de contrato de compra-venta. Es un modelo bastante básico porque recuerden, y esto yo siempre lo digo, cuando uno va a dar una asesoría a alguien, tú tienes que entrevistarte con tu cliente. Es decir, tú tienes que conocer a tu... Eso yo siempre lo asemejo a una visita médica. Cuando tú vas al médico,
el médico te tiene que hacer una serie de preguntas para recién mandarte a hacer análisis. Y con los análisis, el médico te hace el diagnóstico. Lo mismo pasa con los abogados. El abogado te hace una serie de preguntas y lo que serían los análisis para el médico, para el abogado son los papeles. Y el abogado te pide los papeles, qué documentos tienes, qué pruebas tienes, qué información tienes, pero en soporte material. Y recién después de eso el abogado hace su diagnóstico. La misma lógica con un médico. Entonces, yo siempre digo, voy a facilitarles un modelo de contrato con mucho gusto, pero eso no puede quedarse ahí, porque tú tienes que preguntarle a tu cliente, incluso si es que va a pagar o no va a pagar. Eso es algo que tú tienes que preguntar. Tú tienes que decirle, ¿para qué estás celebrando este contrato? ¿Cuál es el objetivo de la celebración de este contrato? ¿Y usted va a pagar? ¿Tiene la espalda financiera para pagar? ¿Usted va a entregar los bienes? ¿Hay algo que yo deba saber? Es como al médico tú no le puedes ocultar nada, al médico tienes que decirle la verdad, aunque te duela, aunque te dé vergüenza. Tienes que decirle, sí, tengo esto, he hecho esto, estás haciendo estas actividades, pero tienes que decirle la verdad. Lo mismo al abogado, ¿no? Mi abuelo decía, tú no le puedes mentir a tu médico, a tu abogado, ni a tu contador. Al resto sí puedes mentirle, pero a esos tres profesionales no les puedes mentir, porque eso te va a costar mucho. Entonces, con cargo a que les vamos a dar un modelo de compra-venta, amigos, de un texto editable de compra-venta, con cargo a eso, esa precisión es importante. No te guíes por los modelos. Tú tienes que entrevistarte con tu cliente. Además, todas las compraventas que recaen sobre bienes distintos tienen un alcance distinto. Una cosa es comprar un inmueble, otra cosa es comprar una chacra, otra cosa es comprar una maquinaria, otra cosa es comprar un celular, otra cosa es comprar bienes de una cuantía ínfima. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bien. A ver, preguntas. A ver, acá hay algunas preguntas. Rapidito, ¿ah? En el ejemplo del precio mixto, el bien que se transfiere como parte del precio de la compra-venta se debe transferir en otro documento público, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaría el acto? No, Liz, tienes que transferir ese bien en el mismo documento. Todo se tiene que hacer en un solo acto. No se llenen de contratos. No se llenen de contratos. Todo en un solo acto. Ahí está la técnica pues, de redacción de contratos. Esa es la técnica de redacción de contratos. A propósito de esto, como primicia les cuento, en marzo va a salir la nueva edición de mi libro, Cómo redactar un contrato. Así que yo estoy muy contento por eso. Estamos afinando unos últimos detalles con la editorial. Básicamente por eso está demorando esto, por las negociaciones con la editorial. Este, pero es un texto que el año pasado le he metido mucha tinta, hay muchas más temas que se están abordando, hay muchos más modelos de cláusulas, se explican las cláusulas de otra forma también. Entonces, ya para marzo va a salir. Así que igual, ustedes ya están en el grupo de WhatsApp, ustedes van a ser los primeros. Ahorita mismo se están enterando de que eso ya va a salir, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, todo en un solo acto, ¿ah? Em, Me preguntan, ¿estaría bien la cláusula ad corpus para evitar problemas con la determinabilidad? ¿Y hasta qué punto es útil esa cláusula? Jean-Pierre, si tú eres el vendedor, pacta ad corpus. Joel, ¿qué significa la cláusula ad corpus? La cláusula ad corpus básicamente significa que yo te estoy entregando el bien como un todo, como tú lo estás viendo, no por el centímetro, no, sino por el todo. Como es por el todo, si luego yo te había dicho, no sé, pues tiene 100 metros y tú descubres luego que tiene 95, tú ya no me puedes reclamar, porque el ad corpus es por el todo, por el íntegro, por la unidad, ¿ok? Entonces, si eres vendedor, pacta ad corpus. Si eres comprador, no vas a pactar ad corpus, pues sería una locura, porque te pueden estar engañando. Y más si es que tú no vas con profesionales que midan el bien, que hagan toda esa chamba para recibir el bien. Em, He visto en algunos casos que la inscripción del predio no se hizo ante la municipalidad distrital, sino en la provincial. Habría que ver el TUPA de cada entidad para ver cuáles son las facultades que tiene cada entidad, ¿no? No es que no te podría decir si es que es válido o inválido. Cada municipalidad tiene su propia
su propio funcionamiento. ¿De qué manera afecta una cláusula de pacto de retroventa en un contrato de compra-venta más hipoteca, crédito, mi vivienda? Recuerden que este pacto de compra-venta, amigos, que está permitido, que en realidad no debería existir. ¿De qué manera afecta? Afecta de la forma en la que el bien puede retraerse al anterior propietario, ¿no? Ahí hay un problema, no debería pactarse de retroventa. ¿Sería válida en una compra-venta sin cláusula de reserva de propiedad una cláusula que establezca la variación contractual de los compradores arrendatarios si no cancelan las cuotas? Sí, puede ser, puede ser perfectamente válido, ¿no? ¿Por qué no podría ser válido? Recuerden, amigos, que en materia de contratos, el contrato es el reino de la libertad contractual, de la libertad de las partes, de la libertad de estipulación que las partes puedan tener. Quienes están en TikTok y tienen el link de Zoom, ahorita hay 6 cupos para que puedan entrar a Zoom. Se han liberado 6 cupos, así que si quieren si tienen el link de Zoom, entren al Zoom ahorita, porque hay seis espacios. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Si yo pacto compra-venta y digo, me vas a pagar en armadas, pero si dejas de pagarme todas las armadas, luego te conviertes en arrendatario y lo que me has pagado como armadas anteriores son como una especie de renta, ¿es válido? Sí es válido. El tema va a ser que lo pactes con tanto cuidado, con tanto detalle, que efectivamente las naturalezas jurídicas de ambas situaciones no genere ahí un conflicto, pero sí lo puedes hacer. Ad corpus ya lo expliqué. En el caso de entrega del departamento por inmobiliaria, pero aún no se realiza la independización de la unidad inmobiliaria y por lo mismo no hay reglamento interno ni junta de propietario. El pago de las cuotas del mantenimiento son de obligación del comprador, quien determina el monto de esas cuotas. A ver, cuando una empresa construye un edificio y ya empieza a entregar las unidades inmobiliarias, independientemente de que haya independización o no, normalmente no hay independización. La propia inmobiliaria te da un proyecto y se genera una junta de propietarios transitoria. Esa es la junta que va a tener esas facultades para establecer los montos, las multas, etcétera, y la propia inmobiliaria te da un proyecto de reglamento interno. Ahora, si es que eso no existe, que no creo, porque la ley general establece que se tiene que entregar eso, los propios propietarios tendrán que organizarse y pues generar, digamos, esa reglamentación interna, ¿no? No me queda claro por qué la compra-venta es imperfecta. Si conforme el 949 la transferencia de propiedad ocurre cuando hay aceptación y oferta, en ese preciso momento yo opero la transferencia. Al ser un sistema consensualista. Luego el registro no es constitutivo, sino declarativo y se inscribe en... Bueno, es imperfecta porque hay fraudes, pues. Por eso es imperfecta, porque yo te vendo a ti y luego le vendo a otro y luego le vendo al tercero. Y ahí se generó un fraude. Por eso es imperfecto. O sea, mi sola obligación de enajenar que transfiere la... Eso es la teoría. En la realidad no ocurre eso. En la realidad lo que quiere una persona que compra un inmueble es que su bien, que su nombre esté en la partida registral del bien y que tengas la posesión del bien. Eso es lo que uno busca. Pero si yo vendo a uno, vendo a dos, vendo a tres, de los tres, el que primero llega al registro y el que primero toma la posesión, ese va a ganar, aunque le haya vendido al último. Por eso digo que es imperfecta, ¿no? Porque la realidad no se condice con lo que ocurre en la norma, ¿no? Ahí va mi referencia. Terminando la sesión de hoy, amigos, les voy a enviar justamente un artículo que he escrito sobre este tema, ¿ok? Al grupo de WhatsApp lo voy a mandar. Em, si ya se hizo la compra-venta de un lote hace 7 años y no se hizo el registro en registros, ¿qué se puede hacer? Usucapión corta, porque ya seguramente tienes el título y buena fe, puedes iniciar un proceso de precisión adquisitiva o puedes demandar otorgamiento de escritura pública también. ¿Qué se entiende por cláusula de saneamiento en la compra-venta de un inmueble? Depende qué diga la cláusula, pues, porque hay distintos tipos de saneamiento. Hay saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos, etcétera, ¿no? Entonces depende qué tipo de saneamiento estés mencionando, ¿no? ¿Puedo comprar un bien que recién se va a importar? Sí. Ojo con la estipulación del contrato, cuáles son los alcances del contrato, ¿no? Cuando es compra de bien futuro y existe discrepancia entre el área consignada en el contrato con el área resaltante en más del 3% de diferencia, por ejemplo, puedo indicar en mi contrato que esa variación no afecta o da derecho. Sí puedes indicar que esa variación no da derecho a nada. Sí. De hecho, las inmobiliarias ponen topes, ¿no? Cuando la variación es superior al 5%,
O hasta el 5% te dicen. Otras te dicen hasta el 3%, otras te dicen hasta el 2%, otras te dicen hasta el 10%. Eso ya depende de lo que el contrato establezca. Tratándose de una compra-venta de bien futuro sujeta a condición suspensiva, una vez que el bien llegue a existir, debe otorgarse un instrumento adicional que declare el cumplimiento de la condición para su acceso al registro o basta con la acreditación objetiva. No, te hacen firmar unos documentos, tienes que ir a la notaría, además tienes que firmar también algunos papeles, por ejemplo, para el tema de la independización registral, ¿no? De la unidad inmobiliaria. O sea, hay algunos papeleos más que se tienen que firmar. Todo va a depender del contrato base que hayas firmado. Todo va a depender del contrato base que hayas firmado. ¿Qué pasa si de una primera revisión con los profesionales pertinentes a la recepción de obra determinan que todo es conforme, firman la recepción dado su conformidad, pero al cabo de unos años sale a la luz algunos vicios ocultos? Bueno, los vicios ocultos sí los puedes demandar, ¿no? El Código Civil regula los vicios ocultos, sí los puedes demandar. Justamente los vicios ocultos son aquellos vicios que con una diligencia debida no los has encontrado. Entonces, ¿cuál ha sido tu diligencia? Traje profesionales, revisaron todo, me dijeron todo ok. Ya, pero luego al tercer año, vicio oculto ya. Entonces, ya no es responsabilidad de esos profesionales, sino de la empresa que te ha, de la persona que te ha transferido el bien. En un contrato de compra-venta de un departamento, ¿en qué cláusula se podría incluir el uso común de las áreas compartidas? Bueno, el tema de las áreas, el tema del uso común de las áreas sujetas a este régimen de uso común múltiple está en el reglamento interno. Entonces, en el contrato de compra-venta seguramente te han dicho, te voy a transferir la propiedad exclusiva de esto, pero este bien independiente forma parte de una unidad inmobiliaria que tiene, digamos, un régimen de uso común de estos bienes, ascensor, pasadizos, piscina, etcétera. El contrato debe estar fijado eso. ¿Se debe realizar antes del contrato de prestación de servicios con el especialista para la inspección del bien? Sí, antes. ¿Es correcto que en un contrato de obra una cláusula que precise que una vez firmada la recepción de obra de conformidad se renuncia a reclamar vicios ocultos? Recuerden que hay cláusulas que establecen nulidad a la renuncia por vicios. El saneamiento hay cláusula de nulidad. Lo puedes firmar, pero ese acuerdo es nulo. ¿El vendedor puede solicitar que el comprador haga el pago del precio de venta a un tercero designado por él? Sí, ningún problema. En los contratos de cesión de posesión también puede consignar una cláusula de pacto de reserva de propiedad. Amigos, los contratos de transferencia de posesión no transfieren propiedad, solamente representan, entre comillas, una transferencia de la posesión de un bien, no propiedad. Si tú dices, profesor Joel, me han ofrecido este terreno en Chilca, 50.000 soles, es una ganga, pero solamente me van a firmar un contrato de transferencia de posesión. Cero. Estafa. 99% estafa. Ahora, si eres sortudo, ya pues estarás en el 1% que realmente te han transferido la posesión. Pero eso es claramente una estafa, ¿no? Tienen que comprar algo saneado. Cuando hay transferencia de posesión, ese papel no sirve para nada si es que no tienes la posesión. La posesión es hecho, amigos. La posesión es hecho, la propiedad es derecho. Un contrato que dice que te transfiere la posesión de un bien que está en Ica, no te está transfiriendo nada, porque yo estoy en Lima, tú estás en Cusco. ¿Qué posesión va a transferir si no estás en el bien? Por eso, la posesión es hecho, ¿ok? Ojo con eso. ¿Qué tan seguro y legal es la compraventa de inmueble de un padre que teniendo dos hijos venda su casa a solo uno de sus dos hijos? ¿Cómo opera el derecho de herencia, el amor? Los padres no tienen obligación de dejar herencia a sus hijos. Los padres pueden vender sus bienes a quien les dé la gana, incluido a sus hijos. Obviamente, no estoy hablando de una venta real, no de una venta ficticia. ¿Es equivalente la tasación con una inspección de un bien inmueble? No, son dos cosas diferentes. La tasación va a botarte un número, la inspección va a verificar las características del bien. ¿Cuál es el procedimiento para seguir la inscripción del pacto de reserva de propiedad como cargo grabado en el bien? Todo el notario. El notario que va a otorgar la escritura pública, él se va a encargar de eso, de inscribir ese pacto de reserva de propiedad en la partida registral del bien. ¿Qué diferencia habría con el leasing? El leasing es otra cosa, es un arrendamiento financiero, lo otorgan entidades del sistema financiero, bancos fundamentalmente, y es una especie de arrendamiento con una opción de compra al final del arrendamiento. Respecto al riesgo,
El propietario asume el riesgo, en este caso el banco es el propietario del bien. Entonces, él tendría que asumir el riesgo, pero obviamente las entidades financieras se cuidan de ese riesgo y lo trasladan el riesgo al que está usando el bien en los contratos que se firman. Amigos, hay demasiadas preguntas y el tiempo no nos va a dar para continuar con lo que tengo que continuar. Yo le voy a pedir a mi equipo, hay preguntas desde las 9:11. ¿Ok? Me voy a quedar en la pregunta de Danilo Vargas. Vamos a copiar todas estas preguntas y yo las voy a absolver. ¿Ok? Yo las voy a absolver, pero necesito avanzar con las siguientes diapositivas porque si no, nos quedamos de nunca acabar. ¿Ok? Entonces, me estoy quedando en las 9:11. ¿De acuerdo? 9:11, la pregunta de las 9:11. Voy a continuar y luego vuelvo con las preguntas. A ver, miren, aquí en la diapositiva, quienes están en TikTok se han liberado 5 espacios en Zoom. Así que si tienes el link de Zoom, aprovecha y métete al Zoom. Ahorita ya quedan 3, quedan 2 espacios. Esto es como dicen a la gana. Queda un espacio, quedan 2 espacios. Así que si tienes el link de Zoom, entra al Zoom. Ya está, ya se cerró nuevamente. 500 conectados en Zoom. Miren, vamos a la compra-venta. ¿Y cuáles son las cláusulas importantes? Miren. Identificación de las partes, antecedentes, objeto del contrato, declaraciones de las partes, inexistencia de deudas, precio, forma de pago, entrega de la posesión del bien, equivalencia de las prestaciones, obligación de formalizar la compraventa, impuestos, cláusula de resolución, solución de controversias y otras disposiciones. ¿Ok? Voy uno a uno. Joel, ¿es necesario poner el título del contrato que es contrato de compraventa? No, no es necesario. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Identificación de las partes. Acá, mucho ojo. Persona natural o persona jurídica. Persona natural, nombre completo, DNI, dirección, dirección, estado civil. Esos son los 4 elementales que debes poner. Ahora, due diligence, dirección. Tú eres abogado, estás asesorando una de las partes y la otra parte te manda sus datos para que lo consignes en el contrato. De repente ya te manda el modelo de contrato. Entonces tú vas a empezar a revisar el modelo del contrato. Lamentablemente, muchos colegas no se toman el tiempo de verificar el primer párrafo que es la identificación de las partes. Y acá el problema, amigo, surge con que a veces se consigna un domicilio que no existe. Y el problema va a ser grande porque luego, en la etapa posterior a la firma del contrato, si algo pasa y quieres comunicarte con esa parte, le mandas su cartita notarial y te devuelven la carta notarial. O quieres mandar la carta notarial y el notificador te dice no hay domicilio, no existe. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer quien asesora en la transferencia de un inmueble, voy a enfocarme en el inmueble, de una compra-venta en general, es que cuando la otra parte te dé su dirección, tú mismo tengas que ir a la dirección que esa parte te dice. Joel, ¿y puedo poner una dirección diferente a la del DNI? Puedes poner la dirección que te dé la gana. El Código Civil regula distintos tipos de domicilios. Esa es la palabra técnica, domicilio. Artículo 33 y siguientes del código, domicilio. Lo que está en tu DNI, y miren, esto es curioso, ¿ah? No lo tomen a mal, pero se los voy a decir. Ni siquiera sabes lo que dice en tu DNI, te lo aseguro. Porque tú crees que en tu DNI dice domicilio, y en tu DNI no dice domicilio. En tu DNI dice dirección, que es algo completamente diferente al domicilio. El domicilio es la residencia habitual del sujeto de derecho. La dirección es un dato administrativo que te pide esa entidad para emitirte el DNI. Es decir, yo puedo tener mi dirección que figura en mi DNI en Cusco, pero mi domicilio es en Lima. Artículo 33, domicilio, residencia habitual. Artículo 34, domicilio negocial, domicilio contractual, domicilio especial, lo mismo, con diferentes nombres. Ese domicilio es el que se consigna en los actos jurídicos que el sujeto quiere
suscribir, quiere firmar. Entonces, nuevamente, si yo vivo, si mi domicilio natural, habitual es Cusco, ¿puedo poner un domicilio negocial para este contrato nada más en Lima? La respuesta es que sí. Pero la otra parte tiene la diligencia de verificar que ese domicilio que está en el contrato, que está en Lima, realmente sea el mío, porque las comunicaciones se van a enviar a ese domicilio. Entonces, mucho cuidado con eso, amigos. Muchos casos de resolución de contratos, de comunicación de imputación de penalidades, etcétera, muchas situaciones se han truncado porque el domicilio al que tú comunicas eso no existe, o no lo conocen, o no aparece ahí la contraparte. Por eso uno mismo tiene que ir a verificar, tocas la puerta. ¿Conoces a Pepito? Sí, acá vive. Ah, ya, muchas gracias. O con el mismo Pepito, y quiero ir a ver a tu domicilio, quiero verificar que ese domicilio es real. Entonces, mucho cuidado con el tema del domicilio. Otro detalle, estado civil. Verifiquen RENIEC también. Ficha RENIEC, soltero, casado, viudo, divorciado. Ese estado civil se tiene que poner. ¿Ok? Eso en torno a las personas naturales. Personas jurídicas. Personas jurídicas, obviamente RUC, obviamente inscripción en qué partida registral está, y sobre todo, amigos, el tema de los poderes de representación de la persona natural que está actuando en representación de esa empresa. En qué asiento está inscrita esa representación, vigencia de poder y además, lo más importante, cuáles son las facultades que tiene esa persona para poder contratar. Artículo 160, 161 del Código Civil, representación. Tienes representación plena, que es lo que se busca, tienes representación insuficiente, que no es lo que se... ¿Cómo insuficiente? La facultad de representación te dice, puedes firmar contratos hasta por 10,000 soles, y tú firmas un contrato como representante por 15. Ya. Entonces hay una falta de representación para ese cachito, ineficacia del acto. O los supuestos del falso procurador, la inexistencia de representación. Digo que soy representante de la empresa X, no lo soy. Entonces, mucho cuidado con esa identificación de las partes y con ese detalle de eh, las personas jurídicas, qué información también deben señalar, ¿correcto? Aquí está en las diapositivas todo el detalle, ¿no? Otra cláusula, cláusula de antecedentes. Alguien me dirá, ¿esta cláusula de antecedentes, Joel, para qué? Miren, fuera de la identificación de las partes, que es el primer párrafo, dice, en adelante se llamará vendedor, en adelante se llamará comprador, ¿verdad? Cláusula primera. Yo siempre por un tema metodológico pongo cláusula primera antecedentes y cláusula segunda declaración de las partes. La cláusula primera que yo denomino en mi técnica contractual antecedentes, amigos, sirve para que se pueda poner información relevante respecto del bien objeto de la transferencia. Por ejemplo, identificarás el bien, pondrás la partida registral del bien. O sea, siempre enfocado en el objeto del contrato. ¿Ok? Esa es la cláusula de los antecedentes del bien. En cambio, las cláusulas de la declaración de las partes es aquella en donde las propias partes van a decir lo que tú quieres que digan. Por eso en la negociación el asunto es muy, muy delicado. Yo siempre recomiendo a mis alumnos de contratos, métanse en cursos de negociación. Si alguien se va a dedicar al derecho civil, métanse a cursos de negociación. El derecho civil, amigos, tiene un fuerte componente en la negociación, en esas habilidades que uno tiene que ir desarrollando. Porque dependiendo de la negociación y de la técnica que tú utilices, ese programa contractual se va a firmar. Y hay técnicas de negociación. O sea, cuando uno quiere firmar un contrato, no es que va con esa lógica adversarial de litigante, de abogado que está en los procesos, en los juicios. No, 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 esa lógica es completamente diferente, amigos, completamente distinta. La negociación requiere otro talante, otra predisposición, otra lógica, otro uso de recursos. No estás yendo a pelear, estás yendo a ceder, tira y afloje. Obviamente, para llegar a esa mesa de negociación, tu cliente tiene que decirte, Joel, puedo permitir hasta este techo.
Y esta es mi base. Por eso es que tú tienes que leer con tu cliente. Si tú eres abogado del que va a vender, el que va a vender dice, sí, quiero venderlo en 500.000, pero tú tienes que decirle hasta cuánto podrías aceptar. Y el cliente se va a tener que sincerar. Después, no, puedo aceptar hasta $470.000. Y obviamente hay un diferencial. Y acá un paréntesis chiquito. Tú también tienes que negociar para ti mismo, porque tú le puedes decir, si yo logro venderlo en 500.000, esos 30.000 que tú ibas a ceder, que sea pues un bono de éxito mitad. Dame la mitad de eso. Entonces, aparte de tus honorarios, ganas ese bono de éxito porque has negociado la venta en 500.000. Estás recibiendo otro pago más, ¿no? Entonces, por eso es importante esas técnicas de negociación. Hay muchos centros de estudio superior que tienen cursos de negociación. Métanse a cursos de negociación, es absolutamente importante. Y ojo, amigos, no solamente para contratos, no solamente para contratos, para temas de familia, para temas de herencia, para temas de propiedades, esas técnicas de negociación son absolutamente útiles. Y ahí te enseñan el detalle, hasta cómo entrar a una sala de negociación. Hay personas que entran, por ejemplo, serias, no como que a la defensiva, hasta el lenguaje corporal, cómo negocias, con los brazos cruzados, hacia atrás o hacia adelante, o como que no das importancia. O sea, todas esas técnicas uno las aprende. Y eso están cursos. No solamente hablo de Perú, hay cursos en el mundo de negociación. La Escuela de Negociación de Harvard, por ejemplo, que tiene en YouTube muchas clases, muchas conferencias sobre esto. Es material libre. O sea, todo está ahorita, amigos. La tecnología permite que uno pueda acceder a tanta información gratuitamente. Y eso, créanme, que les va a ayudar muchísimo. Si ustedes van a entrar a ser civilistas, que espero que sea así, y también para otras ramas, ¿no? Corporativo, por ejemplo, necesitas full talante de negociador. O sea, ahí el espectro es completamente distinto. Entonces, eh, en esas mesas de negociación, tú tienes que ir levantando información de la contraparte. Y esa información de la contraparte, tú tienes que ponerla en un papel que es el proyecto del contrato. Por ejemplo, Juancito, señor Juan, esa plata con la que usted va a comprar esta casa que yo estoy vendiendo, ¿de dónde sale esa plata? O señor Juan, ¿a qué se dedica usted? O si estás del otro lado de la mesa, preguntarás, señor Pepe, una pregunta, ¿a quién le compró el inmueble? ¿Quién era el propietario anterior? ¿Cómo pagó el precio? Señor Pepe, antes de que usted tenga la propiedad, ¿qué cosa funcionaba en la propiedad? ¿Era una casa habitación? ¿Qué cosa era? Señor Pepe, en esta casa, ¿qué cosa ha ocurrido? ¿Solamente usted vivía o hacía algunas otras actividades o de repente, no sé, hacía reuniones, ¿no? ¿Por qué lo está vendiendo? Una pregunta clave, por ejemplo. ¿Por qué está vendiendo el bien? Muchos dicen, no, por urgencia, por salud, te dicen. Otros te dicen, por viaje, ¿no? Y ya, entonces, y duden mucho de esas personas que quieren correr con la tramitación de la transferencia. Duden muchísimo de esa gente, porque algo hay ahí. Si alguien está apresurado por algo, quiere hacer algo rápido, algo está pasando. Entonces duden, ahí la experiencia mía, por ejemplo, ya me hace dudar mucho. Vienen clientes y me dicen, doctor, esta casa vale 500.000, me la quieren dar a 400.000, son $100.000 de diferencia. Quiero firmar. Y le digo, no, no, no aguanta, le digo, no, 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 ten cuidado, no puede ser tan rápido. O es como cuando te hacen separar departamentos en planos y te dan, sepáralo con tanto, ¿no? O como algunas empresas dicen, nosotros te vamos a pagar las cuotas hipotecarias durante tanto tiempo, ya. Ahí a mí siempre me jala el ojo y digo, esto es demasiado bueno para ser verdad. Es como los préstamos, cuando hablemos en la otra sesión, contrato de mutuo dinerario, es como los préstamos disfrazados de inversión. Te dicen, si inviertes 1.000 soles, mensual te voy a dar 200 soles de intereses. Y si inviertes 10.000, mensual te voy a dar 1.000 soles de intereses. Y tú dices, 1.000 soles en un mes, toma, das 10.000
y efectivamente te sueltan, el primer mes te sueltan 1.000 de intereses, el segundo mes te sueltan 1.000 soles de intereses. Al tercer mes te llaman, te dicen, Joel Chipana, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal los intereses? Yo, oye, todo muy bien, magnífico. Y te dicen, mira, se ha abierto un cupo y hay una posibilidad, si tú inviertes 50 te vamos a dar más intereses. Y tú que tienes esa necesidad de repente, o de repente la avaricia te gana, no te nublas, ¡pam! Sueltas 50.000. Primer mes te pagan, segundo mes, bye bye. Y esa gente, delincuentes, se hacen archimillonarios y se agarran su plata y se van a otro país. Y cuando los denuncias, sacan el documento que tú has firmado, que como no eres abogado, te engañaron, pues, porque no es un préstamo, es un contrato de inversión. Y en los contratos de inversión hay riesgo. Y en ese propio contrato dice, el riesgo puede determinar que no puede hacer posible la devolución del capital ni de los intereses. Pero me ha estafado, no, no, esos patas ya están de vuelta, ya esos contratos que son, que entren a Google, contrato de inversión, ahí te va a soltar un texto y te vas a dar cuenta con ojo de abogado que el riesgo es completamente distinto al mutuo dinerario. En el mutuo dinerario hay obligación de devolver el capital. En los contratos de inversión no hay obligación de devolver el capital. Todo es un tema civil. Entonces, cuando tú quieres demandar por estafa, bla, 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 ese pata delincuente va a sacar el contrato y va a decir, discúlpame, acá no hay un tema penal, eso es un tema civil. Y se acabó la historia, ¿no es cierto? Entonces, te dejas llevar, pues, te dejas llevar. Cuando hablemos de mutuo, ahí vamos a hablar de un poquito más detalle de esto, amigos, ¿no? Sin embargo, sigamos. Entonces, ojo, en la declaración de las partes, en la de cláusula de declaración de las partes, tú tienes que levantar esa información y luego ponerla en el proyecto de contrato que vas a enviar. Si tú pones información y la otra parte dice, oye, esta información no la pongas, duda. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque tú le tienes que decir en la siguiente negociación, oye, pero en la reunión, primera reunión que tuvimos, tú me dijiste esta información. Y yo la puse en el contrato porque me parece importante. Y ahora, ¿por qué me dices que la elimine? Si es algo que tú me has dicho. Entonces ya tiene, ahí te va jalando una duda. Hay dudas. Son como las red flags, ya. De una relación de amor, lo mismo en contratos. Por eso tienes que negociar, por eso tienes que indagar, tienes que hablar, tienes que preguntar. Detalles, son detalles. Por eso uno, esto no, no crean que yo he nacido con negociación, no. Yo me he inscrito a cursos, he llevado mis cursos, he pagado mi plata, me he capacitado, tengo mis cartones, mis certificados de estos temas porque uno necesita de estas herramientas. No solamente es, artículo de la compra-venta 1529, la compra-venta y la transferencia de propiedad bien y... No, olvídate eso. El abogado ya no solamente se queda en eso, amigos. El abogado necesita de otras herramientas adicionales para ejercer de manera diligente y eficiente su trabajo. O sea, el abogado que come leyes, no, olvídate. No, ahí no es, ahí no es. ¿Ok? Sigo. A ver, otra cláusula importante, amigos, en la compra-venta es la cláusula de inexistencia de deudas, ¿no? Por ejemplo, un modelo de cláusula es que los vendedores declaran que a la fecha de la suscripción de este documento no adeudan tributo alguno, árbitros municipales y otros similares y que están al día en el pago de todos los servicios públicos. Esto es importante. Incluso aquí se puede agregar, amigos, una inexistencia de deudas frente a terceros. ¿Y eso para qué, profesor? Fraude de los acreedores. Acción pauliana, acción oblicua. Yo le debo a Jorge y como sé que Jorge me va a cobrar pronto, yo todavía estoy calculando, pero yo voy a dejar de pagar, se me fue la liquidez, tengo mi casa, entonces voy a salvar la casa. Pues agarro la casa y la vendo. Y un patita me compra la casa. Luego Jorge se da cuenta de que no voy a pagarle y Jorge tiene la base legal, tiene el conocimiento de la asesoría. Oye, este es un típico caso de fraude al acreedor. Chipana me debía, como sabe que me debía y no me va a pagar, transfirió su casa a un tercero. Los demando a los dos. Solicito la ineficacia de la transferencia y gano el caso. Por eso estas cláusulas donde tú dices o logras que la otra parte diga lo que tú quieres que digan,
te puede salvar. Recuerden, amigos, que la buena fe se construye no solamente por la creencia, sino también por el comportamiento. El Tribunal Constitucional, y escriban, tomen nota de esta sentencia. Sentencia es 0018-2015-TC. Sentencia 0018-2015-TC ha hecho un estupendo desarrollo del concepto del tercero de buena fe. Y antes, el concepto de tercero de buena fe era buena fe creencia. Es decir, basta para que yo cumpla con ese estándar de buena fe, basta que yo crea, piense que estoy actuando en buena fe. Suficiente con eso. Es decir, la buena fe se presume. Pero a raíz de esa sentencia del Tribunal Constitucional, el TC dice, no solamente es la creencia, el pensamiento, sino también es la conducta. Es decir, buena fe conducta. Y le da todo un revuelo brutal al concepto de buena fe. Y ese es el concepto que ahora prima. Entonces, ¿cómo me aseguro eso? Mete todo en el contrato. Mete todo en el contrato y ya está. Se acabó. El papel aguanta todo. Miren que ya van a ser las 10. ¿Ah? Seguimos. Precio. Nuevamente, aquí el precio es la contraprestación que el comprador debe pagar por el bien y es un elemento esencial de la compraventa. Debe ser cierto, real y determinado, determinable, generalmente en dinero. Puede ser también un precio mixto. Siempre recuerden, amigos, que a veces hay contratos de transferencia de propiedad en donde se transfiere la propiedad no solo de un bien, sino de varios bienes. ¿Correcto? De varios bienes. Siempre amarren cada precio a cada bien. No lo tomen como un todo. Si es un departamento y 2 estacionamientos, a cada bien asignenle un precio. Y la forma de pago también detállenla respecto de cada bien. ¿Ok? Forma de pago del precio también es importante. Si va a ser transferencia bancaria, pero interbancaria, pongan el número de cuenta del que va a salir la plata y el número de cuenta del que va a recibir la plata. Si va a ser cheque de gerencia, pongan los datos del cheque de gerencia. Ahora las notarías, por ejemplo, no aceptan transferencias en cash. Todo tiene que estar bancarizado, ¿no? Todo tiene que estar bancarizado. Ahora, acá solamente un tip. Algunas personas quieren pagar en cash y no quieren bancarizar. Entonces, lo que en esos casos las partes pueden pactar son pagos en cuotas, ¿no? Para que de alguna manera no cumplas con esa bancarización. Obviamente la primera cuota la tendrás que bancarizar, pero será un monto mínimo. Pero luego las siguientes las puedes ir pagando en efectivo o las puedes entregar de manera directa y se firman los recibos por cada armada que corresponde, ¿no? Lo que pasa es que también esto se realiza, amigos, por un tema de lavado de activos. Recuerden que el Estado está persiguiendo con digamos, con grandes esfuerzos todo el tema del dinero que proviene pues de actividades ilegales, de actividades informales, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso también. Por eso la forma de pago es importante que ustedes la puedan pautear de manera muy clara, ¿no? Otra cláusula importantísima en una compra-venta es la entrega de la posesión del bien, ¿no? Debes regular en qué momento se entrega la posesión del bien. A veces a la firma del contrato ya se entregó la posesión. A veces a la misma firma del contrato se entregará la posesión. Y a veces después de la firma del contrato se entregará la posesión. Eso lo tienes que regular, ¿no? Ahora, recomiendo, si son compradores, cuando te entreguen las llaves y puedas entrar al inmueble, lo primero que tienes que hacer es cambiarle la chapa al inmueble. Anda con un cerrajero al momento en el que te entreguen las llaves. Lleva tu cerrajero, lleva tu propia chapa, le cambias de chapa y se acabó. Otro tip, algunas personas ya de frente entran con algunos bienes a la casa. Ya tomaste la posesión de la casa. Entonces, obviamente, todos tienen celular ahora, todos se pueden grabar. Entonces, haces una grabación y dices, sí, con fecha tal, estoy grabando esto, mi nombre está, soy el nuevo propietario, estoy dejando estas cosas, este ya es mi inmueble. Ya tienes una prueba. Siempre generen prueba.
Como repito, todos tienen celulares ahora, todos los celulares tienen cámara, puedes grabar. Entonces, tú lo puedes grabar en el momento y ya eso te da pie a que, si es que te sacan de la casa, al toque, puedes ejercer una defensa posesoria extrajudicial, el artículo 920 del Código Civil. Vas a la comisaría, tienes el video y al toque de la comisaría el policía tiene que ayudarte para que recuperes por mano propia lo que es tuyo. ¿Ok? Bien. Cláusula de equivalencia de las prestaciones, esto es importante también, es decir, que las partes acuerden que lo que te estoy pagando es lo que representa la entrega de la transferencia de la propiedad del bien, ¿no? Hay una equivalencia de las prestaciones. Y si es que hay algo de más o algo de menos, las partes, la frase que utilizan es, se hacen recíprocas concesiones respecto de eso que está de más o respecto de eso que está de menos, ¿no? Acá en la diapositiva tienen harto detalle sobre esto para que no, digamos, se les escape nada, ¿no? Otra cláusula importante, amigos, absolutamente importante, es la cláusula que se llama obligación de suscripción de la escritura pública. Son dos líneas. Algunos autores lo conocen como la obligación de formalizar, ¿no? Miren al ejemplo, dice, los vendedores se obligan a firmar los documentos necesarios, incluida la escritura pública correspondiente, a fin de que la compradora logre el saneamiento legal de la transferencia a su favor hasta lograr su inscripción en los registros públicos, renunciando a toda acción o excepción que restrinja o impida la presente transferencia. Esta cláusula es importantísima. El artículo 1412 del Código Civil regula este procedimiento de proceso judicial de otorgamiento de escritura pública. Yo hace algún tiempo hice un curso sobre esto, únicamente sobre esto. Pueden, al número al que se han inscrito, pueden preguntar si este curso todavía lo tenemos, se está vendiendo el curso, pero es proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Con modelos y todo. Porque, repito, cuando uno compra, quiere llegar al registro. Justamente por eso digo que el sistema es imperfecto. Porque si yo soy dueño, pero hay un tercero que está en el registro, ese que está en el registro me saca patadas, me inicia un desalojo y ya está, ¿no? Entonces, por eso hay que entender esa divergencia entre lo teórico legal y la realidad. Y nosotros siempre hemos procurado dar clases representando y exponiendo la realidad, no lo que está en el artículo, no lo que está en la doctrina de comparada. ¿Cuántos casos se ganan citando el Código Civil Español? Y se las dejo como tarea, ¿no? El caso se gana con fundamentos de hecho que estén debidamente probados y con fundamentos de derecho. Así se gana un caso. Fundamentos de hecho sustentado en prueba y fundamentos de derecho. ¿Ok? Después ya viene la doctrina comparada, el derecho comparado. Eso se viene al final. Eso viene al final. Si es que viene. ¿Ok? A ver, impuestos. También hay una cláusula respecto a los impuestos. No queda establecido que cualquier impuesto, arbitrio, multa, interés o deuda de servicio generado hasta la fecha de la suscripción de la escritura pública que genere la presente minuta son de cargo de los vendedores. Asimismo, los que generen a partir de la firma del presente documento serán de responsabilidad y cargo de la compradora. Cláusula que tienen ahí. Cláusula resolutoria expresa, amigos. Este es un tema súper importante. Ya nos hemos pasado las 10, nos vamos a quedar un rato más. Miren. Cláusula resolutoria expresa, dice, conforme a lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil, se podrá resolver el contrato si, uno, los vendedores o la compradora no suscriben la escritura pública que genere la presente minuta. Dos, la compradora no cumpla con el pago total del precio hasta la suscripción de la escritura pública. ¿Ok? Sin perjuicio de lo señalado, las partes podrán utilizar los mecanismos resolutorios contemplados en las otras formas de resolución. Léase 1428, léase 1429 del Código Civil. Ojo, acá tres ideas muy esenciales. La cláusula resolutoria expresa, amigos, se tiene que pactar en el contrato si es que tú quieres recurrir a ese mecanismo de resolución. Si tú no pactas cláusula resolutoria expresa, nunca vas a poder resolver por esta forma.
Profesor Joel, ¿cuál es la ventaja de la cláusula resolutoria expresa? Que basta que se produzca el incumplimiento y al segundo tú puedes resolver el contrato y tumbas el acto, pero al minuto, al segundo. En cambio, las otras formas de resolver el contrato, amigos, exigen un procedimiento que demora días hasta meses y años. Siempre puede recurrir a esos mecanismos de resolución, siempre, pero toma un tiempo y a veces uno tiene que actuar rápido. Entonces, mucho cuidado con pactar cláusula resolutoria expresa que es distinta a la resolución por incumplimiento o a la resolución judicial. Artículo 1428, 1429 son esos. Cláusula resolutoria expresa, 1430 del Código Civil. ¿Ok? Cláusula de solución de controversias. Muy sencillo aquí, muy sencillo. Recomiendo en todos los casos arbitraje. ¿Ok? Recomiendo en todos los casos arbitraje. ¿Correcto? Es más célere, además los árbitros, puedes elegir árbitros, digamos, de gran nivel para que resuelvan tu caso, grandes maestros del derecho incluso son árbitros, pues elegirlos a ellos para que resuelvan el caso. Así que vayan a un arbitraje, ¿ok? Y tienes algunas disposiciones, varias disposiciones finales, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que no se regule en el contrato, se aplica el Código Civil, ¿no? Etcétera, ¿ok? Bien. Bien, amigos, estas son algunas cláusulas. Ustedes van a tener estas diapositivas, así que pierdan cuidado, porque ustedes van a tener esta información. Se las vamos a enviar al grupo de WhatsApp y a los correos también, para que puedan acceder a toda esta información, estas diapositivas. eh, digamos, me parece que en este caso son 99 diapositivas que tenemos para compraventa. Así que, eh, digamos, van a tener esa información, ¿correcto? Bien, no quiero dejar de responder todas las preguntas, pero son muchas preguntas. Me he quedado en la pregunta de las 9 y 11. Voy a responder rápidamente 20 preguntas, ¿ok? 20 preguntas, rapidito. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato privado de dación en pago sea legítimo y el acreedor sea dueño y poseedor del bien? Los requisitos serían los mismos que la compraventa, porque hay transferencia de propiedad. Dos, ¿qué pasa si un contrato de compraventa de derechos y acciones solo fue firmado en la última hoja de la minuta y ahora el vendedor falleció y no se puede elevar a escritura pública y por ende tampoco a registros públicos? Podrías ahí generar pues un proceso de título supletorio de repente, pero si es que ya tienes la posesión del bien, te puedes ir a una usucapión, ¿no? Eh, Tres, y si no se llegó a agregar la cláusula de pacto de reserva en mi contrato de compra-venta, ¿qué otra solución podemos darle? Ninguna, porque ya hay transferencia de propiedad. Ya hay transferencia de propiedad, así que ya hay, digamos, ahí no habría nada más que hacer. Cuando el contrato ya se firmó, ya no hay vuelta atrás. Es suficiente para calificar como un bien como determinante al consignar en el contrato el área o recomiendas que se precise mediante un plano y memoria descriptiva. Si son predios rústicos, por ejemplo, sí es recomendable pues una memoria descriptiva, por ejemplo, para que le dé mayor precisión a la extensión del bien, ¿no? Respecto al precio y las teorías nominalista y verolista, ¿se debe especificar una cláusula específica donde se mencione la teoría a la que se escoge el precio? No. Por default se aplica la teoría nominalista. ¿Ok? Solamente si quieres pactar teoría valorista, la tienes que pactar en el contrato. Pero si no dices nada, nominalista. En el contrato de promesa de venta, ¿qué pasa si el vendedor lo vende a pesar de no haber hecho ningún pago de alguna primera cuota? Asimismo, ya, la promesa de venta, amigos, no es un contrato de transferencia de propiedad. Es un contrato atípico. ¿Ok? Entonces, no existe ninguna regulación respecto a los plazos, nada, ¿no? Si yo firmo un contrato y digo, oye, Osquitar, te voy a vender en 6 meses de la casa, eso es un contrato atípico, ¿ok? Lo único que podrías reclamar ahí serían daños y perjuicios por el incumplimiento de esa promesa que has hecho, pero nada más. ¿Cómo se levanta el pacto de reserva de propiedad? Notarial. El notario tiene ahí las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Porque, ojo, tú firmas la escritura pública y esa escritura pública se sigue con todo el trámite. Entonces, el notario tiene que hacer eso.
¿Qué es la equivalencia de las prestaciones? La equivalencia de las prestaciones es que la casa que estás transfiriendo equivale al precio que te están pagando por la casa. Esa es la equivalencia de las prestaciones. Por eso siempre se ponen esas cláusulas que se llaman cláusulas de estilo. Existe plena equivalencia entre las prestaciones, es decir, están tas con tas. ¿Ok? Es posible vender el 50% de un bien inmueble si éste pertenece a la sociedad ganancial, si una de las partes quisiera vender, no. No, porque el bien le pertenece al 100% a la sociedad de gananciales. Ahora, si la sociedad de gananciales quiere vender 50%, los dos cónyuges tienen que participar. Solamente en ese caso es posible. Si uno de los cónyuges quiere vender su 50%, mal, porque a él no le pertenece como persona natural el 50%. La casa le pertenece a la sociedad de gananciales. Si fallece uno, obviamente, pues los herederos ya la sociedad desaparece, herencia, derecho sucesorio, ya tienes otras reglas ahí. A ver, vamos con la pregunta 9. En el caso del pacto de reserva de propiedad, en el que las partes acuerdan que el comprador adquirirá la propiedad del bien inmueble una vez cancelado el precio total de la compraventa, es necesario que el vendedor emita o suscriba un documento adicional para que se produzca la transferencia de propiedad. Normalmente el notario es el que tramita esa referencia, amigo. ¿Ok? Por eso al notario tienen que preguntarle cuál es el detalle, cuál es el dato para que él pueda encargarse de esto. ¿Ok? Em, Elevar a escritura pública un contrato de promesa de venta acarrea que se convierta en compra-venta definitivo, no. ¿El pacto de reserva de propiedad se puede aplicar a bienes muebles? Sí. Se puede especificar que las cargas, medidas cautelares sobre el bien inmueble terreno serán asumidas por el dueño anterior a alcanzar al comprador. Sí, todo se puede. Sí. En la compra-venta de un lote bajo modalidad de acciones y derechos, ¿cómo se determina jurídicamente el bien objeto del contrato? No puedes determinar el objeto del contrato porque estás comprando cuotas ideales. Es decir, todo es de todos los copropietarios. No hay una eh, titularidad específica, materialmente diferenciada. Has comprado alícuotas. En el caso de contratos por adhesión utilizados por las inmobiliarias, ¿qué tan recomendable resulta intentar una negociación? Depende. Puedes negociar, sí puedes negociar. Va a depender de cómo vayas a esa mesa de negociación. Ahora, en esos contratos por adhesión, obviamente, por eso Indecopi recibe esos reclamos. Obviamente estamos hablando de un derecho del consumidor. Hay un proveedor y hay un consumidor. El marco legal, entonces, primigenio que se aplica es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En un contrato de compra-venta del año 2014, en una de las cláusulas del contrato se observó un error sobre el símbolo de los metros cuadrados. Colocaron el símbolo de metros lineales. Ahora, mi clienta está en posesión del área que indica el contrato. Los metros coinciden con la memoria descriptiva y los planos en metros cuadrados con el mismo error. Se ha inscrito en registros públicos. ¿Qué consecuencias podría ocurrir? ¿Cuál sería la subsanación? Bueno, si ya tiene varios años tu clienta ahí, vete por una prescripción adquisitiva en caso de que alguien reclame. Acá el problema es que reclamen, ¿no? Entonces, si ya tienen mucho tiempo, vayan por una precisión adquisitiva y se acabó. Si tengo partida registral de mi predio, básicamente es mi título de propiedad, sí. Amigos, este concepto de título de propiedad, miren, el título de propiedad es el contrato de transferencia del bien, pero el título de propiedad también puede verse representado en la partida registral del bien. Lo que pasa es que los abuelos, nuestros padres hablaban de título de propiedad. Quiero mi título de propiedad. No, o sea, el título de propiedad no existe. Lo que existe es un documento que te transfiere la propiedad del bien. Lo que existe es un documento que te reconoce como propietario del bien. Eso coloquialmente se llama título de propiedad. A ver, 5 preguntas más. Desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad, ¿hasta qué punto las partes pueden regular íntegramente las obligaciones del comprador y del vendedor sin incurrir en abuso de derecho? No, no, acá no hay abuso de derecho. Acá no hay cláusulas abusivas. Por eso negocias. Y si no te gusta lo que negocias, no firmas el contrato y ya está. No, me engañaron, el otro abogado era un súper especialista y mi abogado, pucha, recién anteayer se ha titulado, se ha colegiado. Ese es tu problema. Discúlpame que sea tan duro, pero ese es un problema tuyo. Tú asumiste el riesgo de contratar a un inexperto, ¿no? Es como que yo varias veces me encuentro en negociaciones
Y como conozco algunas personas, a veces pues colegas que yo conozco están y yo los cochineo, les digo, oye, hermano, tú eres penalista, ¿qué haces acá? Me dice, no, es que es la mejor amiga de mi tía y me ha pedido que la acompañe. Entonces yo lo miro, es mi amigo, pues no digo, bueno, pues ¿no? El que avisa no es traidor, le digo. Ya me voy con todo, porque yo soy parcial a mi cliente. Yo no soy imparcial, independiente, no, no, no. Yo soy abogado de parte. Yo estoy asesorando a una esfera de intereses. Y yo me debo a mi cliente. Yo soy parcial a mi cliente. Yo soy dependiente de mi cliente. Entonces lo cochineo a mi colega, le digo, ya, pues bueno, ¿no? Entonces ya estoy, pues, en mi salsa, como dicen. Y todo sale perfecto, todo sale de maravilla, porque el abogado de la otra parte que me quiere hablar pues, de prisión preventiva y allá nomás le digo, pues, ¿no? Pero en mi contrato no va a hablar nada de eso, pues. Entonces, por eso hay que saber a quién pedir asesoría. Bien. Tres preguntas más. Si se realizó un contrato de compra-venta de un inmueble con un adelanto de un monto inicial y el comprador desistió de la compra, el comprador puede pedir la devolución total del adelanto o qué porcentaje debe reclamar. Si no está pactado en el contrato, porque hay que pactar eso. Si no está pactado en el contrato, el que ha recibido la plata puede decir, oye, de lo que me has pagado, voy a deducir estos montos que son mis gastos. Y si quieres y te voy a devolver un porcentaje. Si quieres demandarme, demándame y ya está, pues. Pero mal, por ejemplo, porque el contrato debería decir ese supuesto, ¿no? En el caso de que la compraventa se frustre, el monto entregado por inicial se tendrá que devolver tanto, o se tendrá que devolver la mitad, o se tendrá que no devolver nada, eso ya depende del contrato. A ver, em, otra pregunta, a ver, dos preguntas más. En un contrato de compra-venta de bienes muebles, debidamente suscrito y legalizado, se ha consignado en las cláusulas que el comprador debe haber recibido los bienes muebles y de igual manera el vendedor debe declarar haber recibido el íntegro del precio pactado. No obstante, posteriormente el comprador sostiene que no habría recibido los bienes y ha interpuesto una demanda por incumplimiento de contrato, alegando precisamente la falta de entrega. Frente a ello, ¿qué valor probatorio tiene el contrato legal? Tiene mucho mayor valor probatorio que el dicho de esa persona que dice que no ha recibido el bien, porque es su dicho frente al contrato. Que el que dice el contrato recibió los bienes. ¿Qué dice la persona? No recibí. Un dicho versus un papel, por eso el papel lo aguanta todo. El papel prueba que ha recibido los bienes. En un contrato de compra-venta de bien futuro es necesario ponerle una cláusula de resolución específica aparte de la que regula por falta de pago. Esta es una buena interrogante por lo siguiente. Amigos, con esto termino. La técnica contractual exige que cada tema se regule en una cláusula diferente. No mezclen temas de distinta naturaleza en una misma cláusula. Por ejemplo, una cosa es el precio, el monto, y otra cosa es la forma en la que se paga ese precio. Una adecuada técnica contractual que exigen que ambas cosas se regulen de manera distinta. ¿Ok? Entonces, si tienes una cláusula resolutoria, que es otra cosa, y si tienes algunas consecuencias ante un incumplimiento o ante un cumplimiento parcial, tardío, regulan en cláusulas diferentes. Y ya está. No mezcles temas. ¿Ok? Bien.